Pues mira, en el Cañaveral vimos 2 locales y nos tiraron para atrás. O sea que nos descartaron directamente. A vosotros. A nosotros, sí. ¿Se puede saber por qué? ¿Os dieron algún Pues motivo? el motivo fue porque éramos muy jóvenes, ¿no? Sí, a ver, a nivel empresarial es mucho más, o sea, te da más dinero una empresa así de grande, pero a nivel de calidad asistencial eso es una mierda. ¿Cuál fue la inversión total para abrir la clínica? Pues juntando todo, obra, inversión en material, camillas, ecógrafo, las tasas de las que hemos hablado, aproximadamente. Con un alargador les pedimos el favor a un local de enfrente que nos enchufáramos a su luz o al local de aquí al lado para poder trabajar con su luz. Al final, si pones el foco en eso, yo creo que es la clave para ello. No tienes por qué tener pasión, yo creo. A nosotros el tener pasión por la fisioterapia nos ha ayudado a que salga todo mucho mejor y yo creo que siempre va a salir mejor si lo que haces aparte de tener un foco es pasión. Pero sobre todo dedicarle muchas horas, que eso es como un hijo. Bueno, Imanol, Nico, bienvenidos a Clave Dólar. Muchas gracias. Nada, para los que no os conozcan, Imanol y Nico tienen una clínica de fisión Lada, especializados en fisio deportiva, si no me equivoco. Ahora nos contará mucho mejor. Y nada, vamos a empezar con las preguntas rápidas para ponernos en contexto, ¿vale? Y ya luego a fluir, como siempre digo, ¿vale? Bueno, empezamos. ¿Dónde y cómo os conocisteis y cómo nace Fisioin? Bueno, pues mira, nosotros estábamos en Leganés, bueno, en el Leganés B, en este caso, en el filial del primer equipo. Ujú. Y nada, Nico era el fisio del equipo, yo era jugador. Y bueno, desde ese primer momento, aparte de ser muy buen fisio en ese momento, que yo estaba encantado, teníamos muy buena relación de amistad, nos llevamos muy bien siempre. De hecho, una vez abandoné yo el club y demás, siempre hemos tenido relación, siempre nos hemos ido tratando y todo. Ujú. Eh, y un poco desde ahí empezó todo, ahí empezó todo. Luego ya volvimos a trabajar juntos, me estuve insistiendo ahí en currar juntos, ya hemos vuelto a trabajar juntos hasta que ya pues hemos podido montar todo esto. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, luego te iba a preguntar, pero luego lo desarrollamos más y me contáis mejor la historia, ¿vale? Vale, si mañana os quitaran la clínica y todos los clientes, ¿cuánto tiempo creéis que volveríais a montar algo que funcione? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en montar algo que funcione de nuevo, sea lo que sea? Sí, a ver, yo entiendo que sería una clínica, ¿no? O Sí, sea, la pregunta va enfocada un poco a eso, ya con vuestro conocimiento, siempre al final vosotros que sois fisios ya tendréis una cartera de clientes. Pero yo lo que quiero dar valor con esta pregunta es que ya tenéis esa cartera de clientes, pero ¿cuánto os costaría volver a empezar de nuevo si todo eso desapareciera? pues yo creo que un año, más o menos. Ujú. Sí, porque al final este año que llevamos aquí nos ha enseñado un poco herramientas de cómo gestionar el conocer gente nueva, herramientas de Google, en fin, todo lo que conlleva empezar un negocio y yo creo que tardaríamos eso, más o menos un año en volver a empezar bien, a estar bien. Sí, Genial. Vale, ¿qué es más difícil a día de hoy? ¿Encontrar pacientes o encontrar buenos fisios? encontrar buenos oficios. Sí, ¿Sí? sin duda, ¿no? Encontrar buenos fisios. Pacientes, a todo el mundo le duele algo. Aunque no hagas deporte, tú vas por la calle, preguntas a 10 personas, oye, ¿te duele algo? Ujú. 9 te van a decir que sí. Y buen oficio, bueno, pues no tanto, no tan buenos. Eso te iba a decir, digo, pues fisios hay a patadas. Sí, sí, a patadas sí, pero buenos. La pregunta es buenos. Buenos no Sí, hay sí, sí. tantos. No hay Genial. tantos. Me encanta. Vale, siguiente. La mayoría, esta pregunta me gusta cuando la hice. La mayoría de lesiones, ¿qué vienen? ¿Por falta de entrenamiento o por exceso de ego? Buena pregunta. A ver, nosotros al final siempre decimos lo mismo, fisio deportivo, la gente se cree que es fisio de tratar a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿sabes? Pero al final la gran mayoría de pacientes suelen venir por dolor del día a día, más que por otras cosas, ¿sabes? Al final todo el mundo trabaja a Ujú. día de ordenador a tope, entonces te diría más que malas posturas, falta de entrenamiento en muchos casos, ¿sabes? O sea, más por falta de entrenamiento que por ego. En muchos casos ego, pero más falta de entrenamiento. Sí, sí, sí. Bien, vale. Ahora os quiero preguntar que a la hora de montar el negocio, ¿cuál es ese gasto que os jodió más pagar a la hora de montar todo esto? Las tasas del ayuntamiento en este caso. Ok. Sí, porque al final tú tienes que pagar una cantidad de tasas increíble de licencia de obra, licencia de residuos, porque como vas a hacer una obra vas a generar residuos, licencia de apertura, licencia no sé qué, todas las licencias que tienes que pagar antes de ni siquiera haber empezado, son licencias, entre comillas, absurdas, que Ujú. no llevan a ningún lado, pero es Que no te como, produce ningún tipo de beneficio de nada. exactamente, es como paga
y luego ya vemos si te la concedemos, pero primero pagas. Entonces es adelantar mucho dinero para no saber si te van a conceder la licencia y bueno, que son un poco abusivas para nuestra forma de verlo, pero bueno, al final todos tenemos que pasar por eso, da igual lo que montes, pero sí, las licencias de los ayuntamientos, Vale, luego más adelante os preguntaré en qué consisten esas licencias, importes y tal, vale. que creo que también puede ser para alguien que esté en el punto de empezar, no empezar, también para que le sirva un poco de guía de cómo funciona esto, que hay veces que siempre lo decía antes fuera de cámaras, que la gente cuando ve una clínica en este caso montada, ah, qué bonita, pues lo que he dicho yo, "Ah, mira qué bonita, de puta madre". Pero claro, todo eso lleva un curro detrás, una inversión, un riesgo, y eso es lo que me gusta que se ponga en valor también. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue la inversión total para abrir la clínica? Pues contando todo, obra, inversión en material, camillas, ecógrafo, las tasas de las que hemos hablado, aproximadamente 80, a lo mejor, 70, 80 más o menos. Por ahí, Para sí. empezar. En tortillas, sí, para empezar, 70, 80 aproximadamente, quizá un poco más. Pero bueno, sí, Ujú. quizá un poco más, pero bueno, entre 70 y 90. Sí, sí, Más o sí. menos, para que la gente se haga una idea, sí. Bueno, genial. Sí, sí. Vale, en vuestro negocio, ¿qué porcentaje supone el boca a boca entre los clientes? Uf, muy alto. ¿Mm? Sí, por lo menos sí, sí. De cada 10, 6, 7, fácil del boca a boca. Ah, qué guay. Sí, muy fácil, muy fácil. Es verdad que ahora se ha puesto muy de moda. Si tu negocio vive del boca a boca, estás haciendo algo mal, ¿no? Como que se pone muy de moda, pues eso, que te anuncies en redes, Mm, en Instagram, en Google, como que todo eso está muy en auge y como que, que si no estás en las redes, mm. no eres nadie. Pero vamos, está demostrado que el boca a boca sigue moviendo muchísimo todavía. No, Hoy en día. pero yo personalmente creo que es fundamental, ¿sabes? Porque sí, las redes te pueden generar un flujo de cliente guay, pero al final el boca a boca también te da ese plus que luego también yo creo que favorece esa recurrencia, ¿sabes? Es decir, porque si yo sé, o sea, tú eres mi colega, me dices, oye, tío, en esta clínica me han quitado un dolor en 2 días, lo que hablábamos antes. Yo, tío, pues ya si alguien de confianza me está diciendo eso, ya es un aporte de valor más, porque yo que vea un vídeo vuestro en internet, está guay, Sí, evidentemente, pero creo que el boca a boca es fundamental y más en un barrio como este, que luego me contaré, pero vendrá gente también de lejos a quiere tratarse específicamente, pero creo que el boca a boca en un negocio, sobre todo, tan íntimo como el vuestro, sí, sí, total. que al final vosotros, pues eso, tratáis, o sea, tocáis a la gente, que Sí. eso no es un negocio cualquiera, que no vale cualquiera tampoco. Yo siempre cuando hablo de estos temas, me hace mucha gracia porque mi madre, por ejemplo, ¿no? Le costó mucho tiempo ir al fisio, tenía unos dolores terribles y tal. Y, ves al fisio, joder, me cago en diez, no, pero es que claro, y es que me tienes que tocar y no sé qué. Es un punto ahí que de fricción para la gente también muy tal, ¿no? Sí, hay gente que todavía tiene un poco esa timidez, ¿no? De que me tengo que quitar la camiseta, me tengo que quitar el pantalón, ¿no? Y todavía, por suerte, hoy en día la gente ve al fisio pues, como una mujer ve a un ginecólogo o como nosotros vemos a un urólogos, ¿no? Son profesionales de la salud y al final, pues, es lo que hay. Pero todavía queda un poquito ese estigma de, hostia, que me tengo que desnudar aquí, quedar en ropa interior. Hay gente que eso todavía le tira mucho para atrás, ¿eh? El hecho Claro, claro, por eso de... que si ya vas con esa parte de esa confianza ganada por parte de alguien cercano a ti, pues Eso ya es, es mucho ganado. eso es. Vale, siguiente. En este caso, ¿qué creéis vosotros que hace que un paciente vuestro vuelva con vosotros? Repita. Al final, yo creo que una cosa que hemos visto, por lo menos que falla mucha gente, es el diagnóstico, sobre todo. Mucha gente viene con lesiones que no están bien diagnosticadas, me refiero. No puedes mover el brazo, no puedes hacer tal, joder, pero ¿por qué no puedes moverlo? ¿Qué es lo que realmente te pasa? Entonces, yo creo que lo que nos puede diferenciar a otras clínicas quizá es ese tipo de diagnóstico, ese tipo de trato, todas las recomendaciones, personalizar un poco más como tan el tratamiento, ¿sabes? No algo genérico, no te duele el hombro, pues tienes que hacer este movimiento y este movimiento, no, sino un poquito en qué trabajas, qué tiempo tienes, qué disponibilidad tienes, Ujú. ¿sabes? Y en base a eso, pues personalizar un poco todo. Si nosotros hemos encontrado con gente que a lo mejor dice, no, pues te viene con un informe, ¿no? Del médico y te dice gonalgia, que es dolor de rodilla en general. Que era más bonito decir gonalgia, pero te dice, tienes dolor de rodilla, ya, Claro. eso ya lo sé, por eso vengo, ¿no? Entonces te vienen con ese diagnóstico y luego a lo mejor han ido a un fisio, ah, sí, pues me hizo esto y luego me dijo, ah, pues mira, métete en YouTube y pon ejercicio rodilla en casa y algún vídeo que veas de 5 minutos,
hostia, no es lo mismo tu rodilla que la mía, que la de él, que la de la persona de 60 años. Entonces, por lo que estaba diciendo Ima, que al final a nosotros nos gusta mucho personalizar mucho, decir, bueno, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo tienes para los ejercicios que te voy a mandar? ¿Lo haces en casa, en el gimnasio? ¿Tienes gomas? ¿Tienes material? No es lo mismo que sea un futbolista que sea un tío que trabaja en una oficina. O sea, al final. Y por eso no se puede mandar algo muy genérico a alguien porque no le va a ir igual de bien que a otra persona. Entonces, pues eso, lo que estaba diciendo él, que nos gusta mucho personalizar los tratamientos y el diagnóstico. Es que eso es la clave de nuestro trabajo, hacer un buen diagnóstico, porque tú puedes tener las mejores técnicas, ser el mejor fisio con las manos, pero si estás tratando una rodilla y el problema le viene del tobillo, da igual lo que le trates de bien, que nunca va a mejorar, porque no tienes un buen diagnóstico previo. Me parece guay. Siguiente y última. Esta te iba a decir complicada, pero tampoco. Me toca a mí. Pues yo creo que te la va a devolver por lo que estoy viendo, la verdad. A ver. Nada, os iba a decir, ¿vosotros qué creéis que facturaría más o que iría mejor? ¿Un fisio bueno o montar una empresa bien hecha? Una empresa bien hecha referente a una clínica. ¿Pero a qué te refieres de la empresa? Claro, o Al sea, final esto también es una empresa. sí, Entonces, por eso, a eso me refiero. Que, ¿qué creéis que tiene que funcionaría mejor? Un tío que es buenísimo y que al final va a tener su cartera de clientes y su tiempo y tal, o montar al final una clínica con una empresa, con un método que pueda generar una continuidad. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, al final, esta pregunta viene enfocada a que yo este tipo de negocios los veo de dos maneras. Al final, el fisio bueno, que es autónomo e incluso se puede montar su localcito con su sala, a grandes cadenas de fisio, que pueden ser buenas, pueden ser malas, me da igual. No sé qué tendréis pensado vosotros para un futuro, pero de crear un método que funcione bien estructurado, con unos costes fijos. a ver, no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero, por ejemplo, yo me pongo en hace tiempo que dices, joder, me voy a montar mi clínica yo solo, ¿sabes? Tú vas a pensar, yo solo voy a montarla. O muchas veces que se lo he dicho a Nico, ¿por qué no te montaste o tú, por qué no te fuiste tú solo a montar una clínica y tal? Pero el hecho de por lo menos tener a alguien que te da otro punto de vista también, pues eso, te complementas, todo, al final lo que haces, pues un poco eso, que formas como una empresa, un círculo que tiene la misma visión, vas un poco creciendo y en base a eso, pues a lo mejor poder montar otro tipo de, otras mismas clínicas, ¿sabes? Y ya no tanto como cadena, que a lo mejor también, no lo sé, no sabría decirte, la verdad, pero yo creo que al final, teniendo como una buena estructura, teniendo una buena base y teniendo tal, es la forma de crecer. Porque luego sí, puedes ser un fisio autónomo, tener tus pacientes, vivir así tranquilo y tal, pero al final el hecho como de tener una estructura, saber cómo son las cosas, lo que te toca pagar, lo que te toca tal, no sé qué, yo creo que es mejor modelo de negocio que simplemente tener una camilla en casa, tus pacientes y ya está, ¿sabes? O sea, yo estoy de acuerdo porque al final, si tú te fijas, por ejemplo, las grandes cadenas tipo Sanitas, ¿no? Me lo invento. Tienen un mogollón de fisios trabajando, tienen 20 o 30 pacientes a la vez, a ti te pongo calor, a ti esto, a ti esto y a ti esto, y eso va a facturar mucho más. Hostia, eso es una locura, ¿eh? Porque yo me acuerdo que me pasó. No me acuerdo que tenía yo en el tobillo, que me tenían que poner la máquina esta de radiofrecuencia, no sé qué, Sí. igual por el seguro y tal, ¿no? Y, y claro, yo iba allí a la sala esa, 30 personas, literal, que es que igual la gente se piensa que es que está exagerando, no, no. En una sala, 30 personas a la vez, Sí. en el cual, pues, a mí simplemente me decían, tómate ahí y mete el pie en el cacharro ese, ¿sabes? Y Claro. para casa, que a lo mejor era lo que necesitaba, pero la gente que iba ahí, que necesitaba un masajito, o sea, recuperación del hombro, recuperación de no sé qué. Sí, a ver, a nivel empresarial es mucho más, o sea, te da más dinero una empresa así de grande, pero a nivel de calidad asistencial eso es una mierda. Ujú. Al final te va a dar mucho mejor resultado, pues un fisio en una camilla, tal, pero a nivel empresarial, un fisio en una camilla tiene las horas que tiene al día y no puede trabajar 40 horas al día porque no hay 40 horas en un día. Entonces, al ¿Y final, vosotros creéis que vuestro modelo, luego lo hablaremos mejor, ¿no? Pero vosotros creéis que, por ejemplo, vuestro modelo de negocio, pues eso, con más calidad, más atención, más tal, se podría llegar a escalar? Igual no tanto como ese tipo de negocios, al final son negocios diferentes, ¿sabes? No, hmm, no tienen nada que ver. hmm. Pero se podría llegar a escalar a un nivel que digas tú, joder, pues igual tengo, en vez de tener una clínica ahora que estáis vosotros dos, pues, pues lo que decía, por eso iba la pregunta de crear un método y al final tener un equipo de 10 fisios. Por ejemplo. Sí, se pasa, te haría falta un local con 10 salas. Ujú. Entonces eso es más complicado porque los gastos aumentan de luz, de electricidad, o sea, de aire acondicionado, de alquiler. Entonces
se puede escalar, pero como que siempre que escalas aumentan mucho los gastos. Entonces yo no sé hasta qué punto se podrá llegar a escalar con 10 fisios y que te dé mucho más resultado que con 2 o con 3 o con 4, por Ujú. ejemplo. Genial. Vale, pues hasta aquí las preguntas cortas. Voy a ir poniendo el café, que ya me habéis dicho que os apetece un cafecito con sacarina, a la cual no tengo, pero... Venga, hombre, me lo tomo sin nada, sin nada, sin nada. Oye, pero no tenías tú por ahí, aquí. Sí, tengo por ahí. Ah, pues cógela, joder, no pasa nada. ¿Y esta es la mía? ¿Esta es la mía? Sí. Es la sí. Yo no, solo. Este tío tiene pinta que tiene buen café. Vale, pues entramos a que nos contéis un poquito vuestra historia, un poquito más extendido, ¿vale? Mola porque ahora él nos contará que estaba jugando al fútbol, os conocisteis en el Lega, ¿no? Legal. Y luego ahora nos contarás cómo surgió también, pues eso, cómo acabaste tú de redactador o como se lo llamen de forma técnica ahí en el fútbol, de fisio. Ahora queda más cool llamarlo redactador. ¿Cómo acabaste tú también en el Leganés? Así que contarnos un poco esa historia, de dónde venís y cómo acabáis hasta el día de hoy montando esta clínica. Bueno, a ver, no es una historia súper larga, pero sí es verdad que es curiosa, la Sí. verdad. Pues eso, ya te digo, me trataba siempre con él en el equipo porque que además éramos un grupo muy joven, porque además cuando son filiales son todos chavales jóvenes, menos de sub-23. Ujú. Entonces, justo se unió que Nico también era muy joven, no recuerdo si acaba de salir de la carrera o hace poco, 25, o sea que estábamos todos como el mismo talle de edad, ¿sabes? Sí. Y pues eso, siempre estábamos tratándonos, siempre estábamos con las bromas, con las cosas. De hecho, al final la relación fisio-jugador es siempre confidente, ¿sabes? Le rajas del entrenador al fisio, el fisio tal. Entonces, bueno, hacíamos muy buena amistad, ¿sabes? Entonces, pues eso, luego ya pues yo marché del Leganés, me fui y yo creo que tú te diste un año más. Sí. ¿Y tú ahí en Pero, ese punto estabas estudiando fisio? sí, yo estaba estudiando fisio y jugando a la vez. Sí, ¿Eh? yo por suerte o por cabezonería, pues fue por la mañana estudiaba y por la tarde entrenaba, sí. Qué guay. Entonces, y nada, yo me fui, pero bueno, aún así, pues como siempre, siempre hay dolores, hay lesiones, hay cosas, pues siempre llamada a Nico, oye, trátame que mañana juego, me abría su casa un sábado, me hacía de todo para poder jugar, ¿sabes? Y nada, pues eso, siempre me estaba intentando tentar para ir a currar con él en la clínica donde estaba en Getafe y tal, Ujú. pero por el tema del fútbol y demás, pues no podía compaginarlo hasta que ya un día, pues surgió efecto Ujú. y acabamos currando juntos durante 3 o 4 años, lo que fue. Sí, sí, sí. Vale. Y ahora cuéntame también un poco, te iba a preguntar o sea, o sea, llega un momento, entiendo, que tú ya dejas el fútbol, ¿no? No, yo todavía sigo jugando, sí, Vale, o sea, no a o sea, nivel. estuviste jugando y trabajando a Yo, la vez. yo estudiaba y jugaba, y luego ya trabajaba y jugaba. Sí, sí, Ujú. sí. Siempre, nunca he dejado de jugar porque al final es como que llevas toda la vida y es como tu método de desconexión, ¿sabes? Ujú. Siempre corriendo a todos lados, pues ahora con los curros, pues sales de trabajar a las 8:30 y a las 9 estás entrenando, pues zumbando siempre y Ujú. para poder cuadrarlo todo. Sí, ¿A sí, día sí. de hoy sigues jugando o no? Sí, ahora estoy en Vicálvaro, sí, sí, ¿Así? sí, muy contento, sí, Qué sí, guay. sí. Pero no, quizá no tanto como en el Lega y eso, que hay en la tercera división y demás, Ujú. pero sí, sí, todavía lo sigo Ahora que está compaginando. en preferente o Sí, se tercera. llama Primera División Autonómica, Sí, se bueno, llama, sí. La preferente. preferente toda la vida, sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Ok, Sí, sí, ok. sí, sí, sí. Vale, pues cuéntame tú un poco tu parte de la historia. Mi parte de la historia, bueno, es de decir que el fichaje de Imanol en la clínica de Getafe donde estábamos se hizo como Messi, una servilleta. La historia fue, yo lo planeé, ¿vale? Yo no sé si te lo he contado, yo creo que sí. Yo lo planeé, yo iba a competir en Aerox, esto que está tan de moda, y estaba como muy cargado y tal. Y yo me quería traer a Imanol a la clínica donde yo trabajaba 100%, ¿Eso ¿vale? hace cuánto tiempo estamos hablando? Por ubicarnos un poco las etapas. 2018 a lo mejor, más o menos, no sé, hace Pues ya. eras uno de los fundadores del Airos, entonces. Sí, pues casi, fue de las primeras. Sí, no, no, miento, sí, fue 2021. Fue 2021, eso es. Sí, sí, me equivoco, 2021. Porque fue en pleno COVID. Fue de las primeras competiciones de aeros en el COVID. Entonces, yo planeé traérmelo a la clínica porque yo le insistía, vente, que no estaba tan fisio y tal. Y yo sabía que él es muy buen fisio. Dije, me lo tengo que traer. Ujú. Como le he dicho, le insistí varias veces, siempre me daba largas, ¿no? Con el fútbol, no me da tiempo y tal. Porque él en la clínica donde estaba trabajaba menos horas de las que yo le estaba ofreciendo. Ujú.
y no quería tantas horas por el fútbol. Entonces, me fui un día a descargarme las piernas porque estaba cargado y tal de entrenar el Aerox y me fui oye, ¿me tratas un día en la clínica donde estás? Y luego comemos y tal. Ah, sí, perfecto. Ya, nos vamos a comer, no sé qué. Y entonces le pongo una servilleta, estamos comiendo, le pongo una servilleta en el Shibuya, me acuerdo además, del X Madrid, y le dije, mira una cosa, no me levanto de la mesa hasta que no me firmes aquí que te vienes a la clínica con nosotros. Joder, tío, tal, digo, de verdad no me voy a levantar. Y bueno, ahí fue donde le convencí y ya pues empezó un poco la historia de nuestra andadura juntos. Qué guay, tío. Y ahí en esa clínica, o sea, entiendo que no era tuya, ¿no? No, Sí, vale, trabajamos para otro y estaba allí, yo estuve 10 años en ok. esa clínica y él luego se vino conmigo los últimos 3 más o menos. ¿Y esos 10 años que estabas trabajando, también lo compatibilizabas tú aparte con lo del tema del fútbol? ¿O Sí, era? estuve los primeros años con el fútbol y luego ya era inviable porque estaba estudiando un máster de fisiodeportiva, estudiando osteopatía, con el fútbol, con la clínica. Me levantaba por la mañana y no sabía lo que me tocaba, porque era de lunes a domingo. El osteopatía lo estudiaba varios fines de semana al mes, el fútbol también los fines de semana y entre semana los entrenamientos. Y me levantaba un domingo y ya me dio como ansiedad, porque yo miraba qué día es hoy. Me toca ir a clase, me toca ir al fútbol, me toca descansar, no sabía lo que era. Ujú, Y al final tuve que dejar el fútbol, que era un poco lo que económicamente menos me daba. ujú. Lo que personalmente casi más me daba, porque el vestuario es increíble, pero no me daba la vida para más. ¿Y cómo acabaste, antes de seguir, cómo acabaste tú siendo fisio, redactor, lo que, como Sí, lo queramos llamar, sí. en el Leganés B, tío? Porque tampoco es algo sencillo entrar No, en, no, en esos claro. Pues sitios. mira, yo empecé hace muchísimos años, o sea, yo estaba en segundo de carrera cuando empecé a trabajar como fisio. eh, no de forma oficial, pero empecé con el cadete del Leganés. Ok. Y yo pues iba hacia vendajes, alguna descarga, cosas muy simples. Porque tengo un amigo que era el preparador físico del equipo. Ujú, Y entonces estaba el preparador físico, el entrenador de ese cadete, y el entrenador es un tío que se toma muy en serio el fútbol y tal, no sé qué. Entonces dijo, oye, nos hace falta un fisio para complementar un poco el cuerpo técnico. Y me lo dijo, oye, ¿te quieres venir? Oye, yo no tengo la carrera todavía. Bueno, si son chavales jóvenes, para lo que exige que es vendajes y tal, seguro que sí. Nos reunimos los tres un día en casa del entrenador, hablamos de lo que él quería de mí, de las horas y tal, y ahí empecé. Entonces, cadete, luego al siguiente el entrenador va al juvenil, yo voy con él, o sea, como que yo salí un poquito hacia donde iba el entrenador. ujú. Y años después, pues acabamos en el Leganés B. Qué guay, Pasé tío. por varias categorías del Leganés hasta que llega al B. Ujú. Esto para la gente que le guste el fútbol y tal también está chulo porque no es. O sea, siempre yo, por ejemplo, lo decía, yo he jugado toda la vida en el Colada, ¿no? Pero al final, cuando íbamos al Leganés, ya no era el Madrid, pero ya era como, que vamos Sí, contra el Legas, ¿sabes? Y yo conozco gente que de igual, está metido en tema de tanto de jugadores como en tema más o entrenador o preparador o lo que sea. sí, Y es complicado luego entrar en esos sitios, pues tiene que ser pues eso, que conozcas a alguien, que tal. sí, De jugadores, pues ya sabemos cómo va también el tema. Y está chulo también que ese fuese el punto de conexión, ¿no? sí. Pero antes de salir, habéis hablado tanto uno como el otro de muy bien del otro, valga la redundancia, pero me gustaría saber qué visteis o cuál era la cualidad que veíais el uno del otro para querer trabajar juntos en un primer momento en esta clínica y luego qué te llevó a ti también a montar el negocio con él. ¿Sabes? Me gustaría saber qué es eso diferenciador que veis el uno en el otro que diga, coño, pues con este tío lo voy para adelante. Claro, yo en mi caso, pues eso, la relación que tenía con él era bastante cercana y su forma de ser, pues me gustaba mucho para el perfil que buscamos en la clínica. Aparte de ser buen fisio, aparte tienes que ser como muy empático con el paciente, saber hablar, ser agradable, simpático, todo esto. Y para mí él reunía todas esas cualidades. Entonces luego también en ese momento vi que era muy buena persona por la relación que yo tenía con él y tal, y dije, creo que es un perfil muy interesante para la clínica donde estábamos y bueno, pues con los años me ha demostrado que al final es un buen perfil ¿Y para emprender. tu jefe por aquella te agradeció el fichaje o no? Sí, claro, a ver, yo al final él confiaba mucho en mí porque yo llevaba con él mucho tiempo y él dijo, yo delego en ti, si tú confías en él y crees que Ujú. es un buen fisio, pues para adelante. Y siempre me decía que era el mejor fichaje que habíamos hecho en los últimos años. Sí, 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 sí. Bien, bien. ¿Y Siempre tú, así. Imanol, qué es lo que veías en él también para fiarte de él, aparte de esa relación personal? Luego, ¿qué es lo que te llevó también a montar el negocio con él? Hombre, personalmente, todo lo que hemos hablado. O sea, por supuesto, empatía, todo lo que hemos hablado, ya por descontado. Pero luego es verdad que, joder, al final tú vas a un fisio para que te solucione las cosas. Y es así, las cosas como son. Claro. Entonces, yo veía que cada vez que él me trataba, pues es que mejoraba, tío. Es que era así. Las manos técnicas, siempre tenía una solución o siempre tenía un diagnóstico, siempre tenía algo. Entonces, bueno, pues si juntas positivo con positivo, pues es que no podía salir otra cosa
que un buen fisio, tío. Que es la Qué guay, realidad. tío. Además, eso es una maravilla, ¿sabes? Como yo a lo largo de mi vida he probado muchos fisios, ¿no? Y cuando encuentres esa persona que da con la tecla y a ti te va bien y tienes también lo que hablábamos antes, esa que también tienes ese feeling que tienes que tener pues, para estar ahí una hora tumbado, boca abajo, ¿sabes? Y cuando encuentres a esa persona es como, ¡fua! Qué pasada, ¿no? De hecho, yo te lo he contado, que yo me iba al Escorial. Yo vivo en Madrid, iba al Escorial a tratarme antes de conocer a Nico. Y una vez ya le conocí, pues es que ya era Nico, tío, por favor, mírame esto que estoy reventado. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Vale, y contarme un poco también el proceso de, pues eso, de que tú te vas a la clínica con él y en qué momento decidís, coño, pues ahora montar algo por nuestra cuenta, cómo es ese intermedio, por así decirlo. Bueno, pues fue un poco progresivo. Al final yo creo que estas cosas también surgen un poco solas y yo creo que es lo mejor al final, más que forzarlas, ¿sabes? Entonces, pues eso, siempre seguíamos teniendo esa relación, más aún, porque ya era todos los días vernos y comer juntos y estar ahí todo el día. Y fue un poco por progresar, sinceramente, no fue ninguna cosa rara. O sea, al final, pues bueno, pues te vas viendo un poco que quieres mejorar, que quieres progresar, que te gusta el mismo tipo de fisio, pues a lo mejor, yo qué sé, te vas viendo como que con el ecógrafo, con técnicas como EPI, que van evolucionando más que solo terapia manual y solo fregar, como se dice. Ujú. Y pues fue un poco eso, querer progresar y al final, pues bueno, pues dije, ¿y si le digo a Nico montar algo? Y al final así fue, así fue. Progresivamente como ir quemando etapas, ¿sabes? Ir quemando etapas. Y yo al final, sinceramente, que este podcast que lo ve mucha gente que le gusta emprender, yo nunca he tenido espíritu emprendedor, o sea, lo Ujú. reconozco, y la gente me decía, oye, o sea, todos los pacientes me decían, oye, ¿por qué no te montas algo, tío? Con la gente que te conoce ya, tienes un montón, una cartera de pacientes muy grande y tal, y yo decía, estoy aquí cerca de casa, yo vivía en Getafe, estoy aquí cerca de casa, los pacientes me valoran, mis compañeros me valoran, es que me acomodé y dije, joder, si es que estoy muy bien, ¿para qué voy a complicar la vida y montar algo ahora con el dolor de cabeza que es y tal? O sea, que yo jamás tenía la intención de emprender hasta que nos conocimos y lo que hice, pues va surgiendo, va surgiendo, va surgiendo y al final pues vas hablando. Siempre decíamos de ahora, un día tú y yo a lo mejor montamos algo juntos, Mm. joder, ¿te imaginas? Tal, no sé qué. Y incluso en el Leganés, yo creo que lo llegamos un día a decir así cuando él estaba estudiando fisio y, pues a ver si un día montamos algo juntos, tal. Bueno, de broma, éramos chavales. Ujú. Pero bueno, como luego sigue la relación, sí que, hostia, pues a ver si un día montamos algo juntos. ¿Te acuerdas esto que hablábamos en el Leganés? Joder, ya ves, tal. Y al final, pues va cogiendo forma un poco, pero siempre como lo que dice él, como no obsesionándote al principio de, venga, tío, vamos a mirar tal, era como, bueno, sí, pues a ver si va surgiendo, venga, tío, si tienes la idea, pues seguramente vaya saliendo. Qué Y guay. al final sale. Bueno, voy a ir sirviendo el café y ahora seguimos. Me decís cuánto queréis vosotros. Ole bien, ¿eh? Joder, Joder, qué ganas, sí. Bueno, pues por seguir y poner un poco más en contexto a la gente, que no lo hemos hablado, ¿qué edad teníais cuando, o sea, porque estamos hablando de que erais jóvenes, 20 años, tal y cual, pero qué edad teníais cuando ya empieza a surgir un poco la idea real de montar algo y con cuántos años montáis esto? Pues esto llevamos un año, más el año anterior dos, y con la idea, pues 3 años antes, pues unos 20, yo en mi caso 27, 26, 27, una cosa Ok. así, ya es cuando, pues que al final ya tienes un bagaje, ¿no? Que ya has visto muchos pacientes, has visto un poco de todo y tienes como esa experiencia para poder montarla. Yo no sé en tu Ujú. caso. sí, hace 3 años yo tenía 31. O sea que es verdad que cuando la gente me proponía años antes emprender, yo me veía muy joven también. Yo decía, hostia, si es que yo creo que para esto hay que tener más experiencia, ya no solo a nivel de tratamiento, sino a nivel de empresarial, ¿sabes? Ujú. No me veía. Y por eso a lo mejor es un poco más tarde que mucha gente hoy en día que está emprendiendo más joven. No, no, pero está loco, esto Sí, sí, que sí. gente joven me cago en él. No, pero hay gente que ves que con 25 años, con 23, que está montando ahí su negocio, que me parece genial, pero yo con esa edad no me veía para nada, no me veía ni con la madurez necesaria para poder hacerme cargo junto con él de un monstruo así, ¿no? De una cosa tan grande, ¿no? Pero sí, 27 y 30 o 28 y 31 más o menos. Nada, genial, está de Empezó. puta madre, tío. Yo siempre Sí. digo lo mismo que os lo decía fuera de cámara, que un poco el objetivo de este podcast es ese, de mostrar gente joven, emprendedora, que tenga ganas de progresar. Yo siempre digo lo mismo, ¿sabes? De montar algo con... Que yo también voy al que no todo es el dinero, ¿sabes? En el sentido de que yo por lo que ya más o menos me estáis contando, no, aparte de que el dinero siempre va dado de la mano, pero esto también va un poco más en el montar algo vuestro con cariño, de hacer las cosas como vosotros queréis, ¿no? Yo creo que va un poco Sí, también por sí, ese sí. lado, ¿verdad? Total-
Que de hecho al final es un poco lo que acabas de decir, que una de las ideas que teníamos él y yo es porque vemos la fisio de la misma forma y lo que dices, montar algo que tú vayas haciéndolo como tú quieres, ¿sabes? Que tú dices, pues lo que hemos hablado antes fuera de si tienes un precio cerrado y yo veo que a este paciente hay que hacerle una ecografía o hay que hacerle diatermia o hay que hacer lo que sea, que vaya todo metido, ¿sabes? Que al final lo importante es como recuperar al paciente, no, o sea, al final es un negocio, sí, pero que el paciente vaya bien, a ti te viene bien, ¿sabes? Claro. Entonces, pues eso, hacer un mismo modelo para todos, ¿sabes? Los dos teníamos lo mismo y por eso es como la idea clave, ¿sabes? Guay. Y que, o sea, bajarme un poco a tierra, ¿cuál es vuestra forma de ver la fisio? Es decir, porque dentro de la fisio, para el que no lo sepa, hay mil formas de verlo. Es decir, por ejemplo, lo que yo sé, ahora me explicaré mejor. Está el típico fisio que te entra a cuchillo, como él decía antes de a fregar ahí, vinga, friega y vinga, que también sirve en ciertos casos. Oye, que yo no digo, o sea, todo, esto no es por desprestigiar a nadie ni nada, que cada uno tiene su método. Pero, ¿cuál es el vuestro? De luego yo tengo un buen amigo que también como que es muy curioso. Y yo la primera vez que me traté con él, aluciné, porque él como que va un poco más vale, te duele algo, pero ¿de dónde viene? Y yo me acuerdo que la primera vez que fui con él era porque me dolía la pierna. Y dice, no, pues te voy a tratar las vísceras porque esto puede estar que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo flipando, nunca me había tratado las vísceras. Y menos si me dolía la pierna, ¿sabes? Claro, ¿cuál es un poco vuestro punto de vista, vuestro objetivo, vuestra forma de orientarlo? Bueno, yo antes de que él diga nada, yo sí es verdad que lo que buscaba al menos con él, y creo que los dos lo hicimos bien, es porque a nosotros nos pasaba que a lo mejor era solo tratamiento manual, tal, y un poco de punción. Pero en cuanto había una cosa que era un poquito más rara, o sea, yo qué sé, imagínate una rotura o una lesión en el labro o algo así, ya era como mm, tengo que derivarlo a otro oficio, que tenga ecógrafo, que tenga tal, ¿sabes? Entonces, lo que buscamos era como unificar, tener todas las herramientas suficientes para poder dar el tratamiento que el paciente quiere, ¿sabes? Para no tener que derivarlo a ningún sitio y nada, sino que todo, joder, oye, estos chicos, si toque tratarme el cuello, me lo tratan, y si me hace algo más grave, también lo tienen, ¿sabes? Entonces, un poco como unificar todo ese tipo de cosillas en un mismo sitio, sí, sí. Sí, al final yo creo que, como hemos hablado antes, personalizar mucho el tratamiento es la clave. Entonces, a lo mejor hay gente a la que le encanta que le pegues un fregado de 45 minutos y le metas el codo y tal, y gente que viene porque tienes un ecógrafo. Y es que están tres fisios y ninguno tenía ecógrafo. Entonces, la clave yo creo que es siempre adaptar el tratamiento a la persona, porque a lo mejor tú dices, te vendría genial que te hiciera EPI, que son con agujas y tal. Me dan fobia las agujas. Ya partiendo de ahí no le puedes hacer la EPI. Aunque sabes que es el mejor tratamiento que le va a venir, si no quiere agujas, tienes que buscarte la vida. Entonces, a lo mejor a esa persona, pues tienes que meterle más tiempo de masaje, aunque consideras que a lo mejor no es lo más recomendable o sería mejor otra cosa, pero tienes que adaptarte a la persona. Entonces, para mí o para nosotros, vamos, la clave es siempre adaptarnos a la persona. Por eso, nuestra idea era esa, lo que él dice, tener una gama de herramientas muy amplia para poder elegir la adecuada para el paciente, tanto por su lesión como por sus preferencias. Porque hay gente que no le gusta que le metan masaje porque dice, yo me gusta más el ecógrafo, tal, no sé qué, hay gente un poco más. Bueno, pues te adaptas a eso y ya está, no hay ningún problema. No, está genial que tengáis, Sí, pues, lo que decía Emanuel, de ese poder tener diferentes recursos al final, de que Eso es. no, Eso que es. de poder, pues eso, adaptarte a lo que el paciente te pide. Yo desde aquí, el que le dé fobia a las agujas, se las recomiendo, aunque te dé fobia, déjate pinchar, porque eso Sí, sí, sí. son mano de santo, sea con EPI, sea punción seca, sea lo que Ya. sea, Sí, pero eso... es verdad que hay una cosa que sí que tenemos, que es nuestro mantra, que es, al final el fisio siempre trata con las manos, es la diferencia con el resto de profesiones. Entonces, aquí vengas por lo que vengas, o solo el paciente te dice, solo quiero agujas, que no hemos tenido el caso todavía, pero siempre hay que tratar un poco, tío. Siempre, joder, es que Sí, al final hay muchos sitios que a lo mejor es solo agujas, solo tan. Joder, al final son herramientas, tío, personalizar. Que a ti te duele tal, bueno, pues, pero también se puede tocar, ¿sabes? Hay que tocar, debemos tocar ujú, los fisios, tío. qué guay. Vale, y ya nos habéis contado un poco cuál es ese proceso intermedio de cómo llegáis a esto. Me gustaría que entráramos un poco más en el cómo fue el montar el negocio. Es decir, porque antes yo decía, ¿pero qué soy de por aquí? Me decía, no, no, que va, si yo vivo uno en Getafe y otro por ahí también. sí. Eh, claro, ¿cómo fue ese proceso de, pues eso, ese estudio de mercado? ¿Por qué aquí? ¿Cómo lo enfocasteis eso? Yo tenía una cosa muy clara y era que no quería montarlo en la zona sur, menos en Getafe. Yo llevo allí 10 años
y un poco por ética personal y profesional no quería montarlo cerca de donde yo he estado 10 años, ¿no? Porque me llevaría una cartera de pacientes Vale. bastante grande y Incluso así te habrás traído alguno. así me he traído unos cuantos, sí. ¿Vale? Sí, 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 sí. porque Sí, lo que sí, a hablábamos ver, antes, la pero gente se desplaza. la es que- gente, si alguien lleva conmigo 10 años, al final soy casi como de su familia. Yo hay familias en las que podría cenar en Nochevieja y conozco al padre, a la madre, al hijo, al cuñado, al tío, porque he tratado hasta al abuelo o a la Sí, abuela. sí, sí. Entonces, al final hay gente que confía mucho en mí y a él le pasa igual. Entonces, yo tenía muy claro que en la zona sur no quería, sobre todo por ética personal y profesional. Y luego, aparte, como yo soy de la zona sur de Madrid, conozco mucho esa zona y hay muchos fisios, es verdad. Esta zona no la conocía tanto, pero Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, todo eso está hasta arriba de fisios. Entonces, nos desplazamos un poquito más a otras zonas y, pues eso, queríamos barrios jóvenes, grandes, con mucho local a pie de calle. Y ahí nos entró, por eso, el Cañaveral, Rivas, el Sancho Vallecas, miramos todo esto. Ujú. Y bueno, de verdad que IMA sí que se puso un poco más a fondo con ese estudio de mercado y al final acabamos aquí. Bueno, que le añada el poco, como dices, de estudio. No, eso, al final yo Corlada conocía Corlada pueblo, de hecho. Entonces, cuando me Sí. dijo Nico, he visto un local en Corlada, tal, dije, ostras, tío, que igual no es nuestro nicho de pacientes, ¿sabes? Pero sí, sí, fue ver un poco pues toda esta zona que, joder, que está muy chula, la verdad. Y el tipo de gente que vive aquí. Miramos hasta el poder adquisitivo de la gente, porque al final es importantísimo también. Claro. Si trabajan, si no trabajan, si tienen hijos, no tienen hijos. Y eso así un poco resumiendo, ¿cómo hiciste esa investigación para que yo sé un poco que hay herramientas de cómo sacar ese poder adquisitivo de la gente que vive alrededor, incluso a qué se dedican más o menos? ¿Cómo se puede ver eso para el que nos esté viendo que Pues a ver, hay muchas empresas que te lo hacen y tal, pero al final cuando somos dos chavales jóvenes que queríamos intentar reducir los gastos al mínimo, pues fue buscar en internet media de población, Coslada, ¿sabes? Un poco ir mirando página por página, meterte en las páginas de fisios de las clínicas de alrededor, Google Maps, mirar qué fisios son, cómo son, meterte en su Instagram, un poco ya obsesión también en ese sentido, ¿sabes? Ujú. De hecho, nos planteamos hasta ya como método ir a probar otros fisios de aquí, ¿sabes? Sí, sí. Claro, Sí, como el jefe claro. filtrado, efectivamente. Pero bueno, al final no lo hicimos. Pero sí, un poco, al final hay un montón de herramientas. Y ahora con la IA y todo, es que yo creo que le pones media de población en Corlada y te lo va a decir, ¿sabes? Entonces, un poco trabajo en la Ujú. sombra, trabajo en la sombra. ¿Y cuál fue el punto que os hizo al final decantaros por veniros aquí? Es decir, ¿por qué esto y no Cañaveral, que también es una zona parecida en cuestión de gente, poder adquisitivo y demás? ¿Qué fue eso? ¿El local? ¿Qué fue lo que...? Pues mira, en el Cañaveral vimos 2 locales y nos tiraron para atrás. O sea que nos descartaron directamente. A vosotros. A nosotros, sí. ¿Se puede saber por qué? ¿Os dieron algún Pues motivo? el motivo fue porque éramos muy jóvenes, ¿no? Ah, Sí, porque nos vieron muy jóvenes y luego resulta que unas chicas también jóvenes montaron un centro de estética o algo de esto. Y bueno, pues nos descartaron básicamente por eso. Y luego otro local que había cerquita, pues montaron otra cosa y no recuerdo por qué nos descartaron, pero tampoco. Y nos decantamos aquí, pues bueno, es verdad que este local estaba en bruto, que era un poco lo que nos tiraba para atrás, pero en cuanto a tamaño y precio de alquiler nos interesaba bastante. Y luego hacíamos ese mini estudio o intraestudio, que era pues pasar por aquí a diferentes horas para ver la gente que pasaba. Nos tomamos un café en el bar de enfrente y a ver a qué hora había más gente. Veníamos sábados, veníamos un martes por la mañana, un miércoles por la tarde. Preguntamos a los vecinos que estaban ahí, oye, mira, pues hay por aquí algún fisio, tal. Hacemos un poquito ese intraestudio dentro del barrio y las sensaciones fueron buenas. Es verdad que dimos una vuelta por el barrio y tampoco nos dio la sensación de que había muchos fisios, pero resulta que hay un mogollón de fisios aquí. No sé, ese intraestudio lo hicimos un poco mal, pero bueno, al final es verdad que lo que ofrecemos nosotros es un poco diferente a lo que ofrecen el resto de fisios. Ni mejor ni peor, simplemente otro tipo de fisioterapia. diferente. Claro, y bueno, por eso. Y es verdad que vimos las web, el Instagram, todas las redes sociales de todos los fisios, los estamos bichando un poco para ver lo que ofrecía, para ver también precios, ¿no? Eso es importante. Tú tienes un precio marcado y a lo mejor estás muy por debajo o muy por encima. Entonces tienes un poco que igualarte al barrio donde estás, Mm. claro, dentro de tus posibilidades y de lo que tú consideras que tienes que cobrar, claro. Y bueno, aquí, para que no sepa, estamos en Coslada, pero concretamente en el barrio del Puerto, que es como un barrio aparte de como en extrarradio, ¿no? Por así llamarlo de alguna manera. Sí. Aquí en el conjunto de lo que es barrio del Puerto, ¿cuántos fisios hay a día de hoy?
¿Lo tenéis más o menos? Pues así principales, como 5 o 6 a lo mejor clínicas, fácil. Solo en el barrio del Puerto. Solo en el barrio del Puerto. Sí. Buen estudio. Sí. Estaba en mis Pero dieces. lo que más es son peluquerías, ¿eh? O sea que Sí. si alguien quiere montar una peluquería, que no venga aquí porque a lo mejor hay 10 peluquerías en esta zona. Sí, pero por lo menos 5 o 6 fisios. Sí, fácil, ¿no? Pero es verdad que al final los fisios que hay, no que, o sea, son distintos, pero del tipo de fisio que suelen dar, ¿eh? Hay uno que es de respiratoria, otra que es de más de neurológico, o sea, no es nuestro nicho de Ujú. pacientes, ¿sabes? O sea, que Ya. dentro de lo que cabe no lo hicimos tan mal, ¿sabes? Ya, bien, bien, bien. Además, es lo que hablamos, que ya solo con el barrio este aquí vivirán miles de personas, ¿sabes? Y es que al final la gente parece que no, pero yo cuando me planteo lo del tema de montar un negocio, hablo con gente y tal, claro, si es que el mercado es tan grande, o sea, no para todos los negocios, pero para un fisio. O sea, al final vuestro target, si estáis enfocados un poco más a la deportiva, reduce un poco a lo mejor, ¿no? Pero que al final vosotros decís, a todos nos duelen cosas, ¿sabes? O sea, que vuestro target somos todos, ¿vale? Con muchas comillas, ¿vale? Pues claro, joder, si aquí viven, me lo invento, 10.000 personas, con que llevéis un 1% de ese pastel, ya Claro. sabe pastel para todos, ¿no? No, y Claro. que al final tampoco nosotros decimos fisiodeportiva, pero que no es tratar solo lesiones que se han hecho haciendo Sí, deporte, sí, que es que sí. es el tipo de tratamiento, pero que Ujú, sí que te entiendo, que al final hay pastel para todos, como se dice. ujú. Sí, sí. Genial. Vale, pues ahora hemos llegado a por qué os decidisteis aquí. Contarme un poco cómo fue el proceso de, pues eso, de contactar con el local. Me decís que estaba en bruto, que eso es una putada para gente joven que empieza de cero y tal y cual. Contarme todo ese, perdón, todo ese proceso, cómo fue, que también seguro que es súper interesante. Pues mirando muchos locales, no solamente en Idealista, íbamos físicamente a los barrios a ver locales y coger los teléfonos y llamar. O sea que el proceso era físico, no solamente internet. Perdona que te interrumpa, que antes no lo he dicho, por no interrumpirte antes del tema que me ha hecho toda la gracia cuando me decías, no, es que me venía, me iba al bar de enfrente, me tomaba algo, veía tal. ¿Sabes? Es como cuando Dani, me acuerdo de Sesimbra, que está aquí cerquita, Dani Sushi, me decían ellos, no, cara, que yo me venía, me sentaba en el pollete de ahí enfrente, a ver si la gente pasaba, sí que Claro. pasaba. Y claro, todo esto quería remarcarlo, porque claro, bueno, es lo mismo. La gente que viene aquí, viene del negocio y dice, "Hostia, es que de puta madre, un negocio tal", y se piensa que todo es azar o todo es tal, y hay un trabajo previo tremendo que también por eso quería hacer remarcar eso, que es de valorar, ¿sabes? Que no es, venga, para mí, No, no. no. Sobre todo cuando no conoces el barrio, como nosotros, que no lo conocíamos. Entonces, con más motivo de venir a diferentes horas y tal. Entonces, pues nada, vimos el local, llamamos, hablamos con el dueño y vinimos a verlo. Primero vine yo a verlo y me gustó bastante, me lo enseñó y tal. El precio me convencía y bueno, ya le llamé y dije, tío, tienes que venir a verlo, me ha gustado bastante y tal. Vino, lo vimos y ya empezamos el proceso, pues hablamos con los arquitectos para que tengan el proyecto, vienen, lo ven. Tú tienes una idea, tú ves el local y dices, hostia, pues allí vamos a poner esto, allí lo otro, ahí lo otro, y dice el arquitecto, no, no, no. Eso va. Máquina, a ver. Claro, exactamente. Te dice, no porque por el espacio es mejor ponerlo así, o por si ponemos aquí la cristalera de la fachada, pues es mejor que la sala esté aquí. O sea, él te da otra versión. Te puede gustar más o menos, pero al final le va a optimizar un poco mejor eso, los recursos y el espacio. Y bueno, pues así empezamos. Ujú. Ese fue un ¿Cuántos poco metros tiene el local? 80, ¿no? O 79, 80, sí. Sí, Oh, guay, tío. sí, sí. ¿Y el alquiler en cuánto puede estar rondando a día de hoy? Y que no es de las zonas más bajas, por eso. Bueno, Depende un poco si es en bruto o es en. Claro, O ya pues está de ahí formado, va un poco sí. la pregunta, ¿sabes? Para que también la gente que nos vea, ¿no? Que también entienda que en un local en bruto, pues contarnos también, entiendo que os daría meses de carencia, ¿no? Para que se entienda un poco el proceso de, no es lo mismo coger un local en bruto, o por ejemplo, conozco gente que ha montado una clínica de fisio, pero ha cogido un local que antes era una clínica estética. Por ejemplo, que ya está, pues las cristaleras puestas, el baño hecho, las salas también están hechas, solo es cambiar un poco el concepto y ya está. Entonces, contarme un poco el proceso eso de coger un local en bruto, cómo se negocia el precio si negociasteis y, y todo eso, para el que no lo entienda. Nosotros teníamos dudas en local en bruto o local que ya estaba hecho, pero sí es verdad que lo que nos gustaba más era local en bruto porque, por lo que hemos hablado antes, de crear algo de cero, nuestro, es nuestro, como queremos, es nuestro tal. De hecho, la pared que estaba ahí, vino un día Nico a verla y creo que unos niños dándole patadas con un balón la tiraron, ¿sabes? O sea, es que sí, sí, de verdad que era, la precintaron, o sea, fue un de propósito, pero
Al final, a ver, es un poco trampa lo de las carencias y todo eso. Por mucho que te den 6 meses de carencia, 7 meses, es imposible terminar una obra en 7 meses. Solo con el papeleo, las licencias, encontrar un obrero que justo tenga tiempo para empezar a trabajar, un arquitecto que lo haga todo a tiempo para trabajar. Es imposible. Entonces ya, bueno, pues si tiene cuanto más meses de carencia, mejor. Pero lo normal es que no la vas a cumplir esa carencia. Ujú. Y sí que es verdad que intentamos negociar un poco la carencia con el dueño y demás, pero bueno, pudimos mejorar algo esa carencia, pero ya te digo que es imposible. O sea, por mucho que te den 10 meses, es prácticamente imposible, a no ser que tengas la suerte de que vaya todo en tiempo, pero es Ujú. muy difícil. Luego, en cuanto a las negociaciones, pues es que ya ahí depende de lo que quiera negociar cada Sí. uno, ¿sabes? Yo ahí ya... Y luego que has preguntado, tema precio, depende mucho, porque por ejemplo, nos sale a lo mejor a veces en Idealista algún local que está por aquí en bruto que a lo mejor son 600 euros al mes, Ujú. masiva, bueno, 700 euros aproximadamente. Pero claro, tienes que hacer una obra. A lo mejor un local que ya está hecho para entrar y reformar un poquito para lo que tú quieres, a lo mejor son 1.400 y se te ponen el doble. Ujú. Entonces, va a depender siempre. Pero sí, aquí, pues en bruto puede ser 600, 700 euros y ya un local hecho, pues de 1.400, 1.500 es raro que baje en este barrio, un local. Guay, sí, yo hace poco estuve mirando uno con Dani, de hecho, pero lo estuvimos comentando sin más. Un local que ya está aquí cerca, que tenía buena situación porque era una zona muy de paso y tal. Estaba en torno, era un local no muy grande, pero estaba ya por 1.600, 1.700. O sea que también, pues a lo mismo lo comento para que la gente vea que todo negocio conlleva unos gastos fijos, ¿no? Y vale, y por lo que tú me estabas diciendo, comentarme un poco cómo fue ese proceso de empezar la obra. Pues entiendo que se alargaría bastante, ¿no? Joder, madre mía, madre mía. Contarme un poco cómo fue eso. Pues nada, hablar con arquitectos, que vengan a hacer mediciones, que vengan a enseñarnos planos, decidir qué plano es el que mejor se adaptaba a lo que queríamos. Por lo que ha dicho Nico, queremos una sala aquí. Ni de coña, no se puede. Por las licencias, tiene que tener estas distancias. Luego había que volverlas a corregir. O sea, era todo muy, muy lento. Y luego, pues bueno, valorar qué constructores vamos a tener, qué materiales vamos a Y en tener. ese caso, que yo me pongo en vuestro lugar, gente joven, que es vuestro primer negocio o vuestro primer negocio y demás, ¿cómo contactáis con esa gente? ¿Lo buscáis en internet? ¿Tenéis referencias de algo? En este caso, el arquitecto fue a través de un amigo mío, ¿Eh? que también es arquitecto técnico y tal, y me consiguió el contacto. Y los obreros fue, pues en este caso, a raíz de un peluquero amigo nuestro, Sí. que hizo una reforma, hizo una peluquería nueva y tal, y oye, pues os recomiendo a esta gente y tal. Y a través de ellos, o sea, siempre igual, el boca a boca. Vale. Lo que me has preguntado al principio, el arquitecto, el boca a boca. Ujú, Los obreros, el boca a boca. ujú. O sea, No, pues eso, lo pregunto porque igual yo en algún momento que he hablado con gente o me lo planteo yo, claro, a ver, a mí de primeras, ahora ya mola, pues lo decía antes, que hablando con gente como vosotros, que es un poco el objetivo del podcast, te das cuenta que al final, que sí, que todo es complicado, pero que todo el mundo lo hace, ¿vale? Pues claro, yo me planteo, digo, coño, un arquitecto. ¿Y qué arquitecto contrato? Yo no conozco a nadie. claro. Que ahora en este caso, vuelvo a decir, lo que mola es que yo el día de mañana monto algo, diría, oye, Manuel Nico, échame una mano con esto. Claro. Oye, pues ya tengo ahí una referencia, ¿sabes? Pero que eso, que al final es buscar a alguien que os ayude en el proceso y demás. Sí, No, es verdad que te iba a decir que nosotros, por ejemplo, por nuestro trabajo, conocemos muchísima gente. O sea, todos los días hombre, pasan por aquí, no sé, 14, 15 personas fácil, y hay de todo. Tenemos eso, fontaneros, electricistas, todas las profesiones las tenemos en la camilla. Pero yo, por ejemplo, hay veces que pienso y mezclar eso, porque si sale mal, al final es un paciente al que no quieres tampoco recriminarle. Entonces, siempre como que prefieres que sea alguien externo, ¿sabes? ujú. Aunque sea una persona, si es una persona conocida, si la cosa sale mal, ya es una persona que vas a perder como paciente y a lo mejor como amistad, es una Ujú, persona que tiene más trato. Entonces, yo en este caso siempre prefiero que aunque sea recomendado, sea alguien que no conozcamos, ujú. ¿vale? Para no mezclar ahí la relación Sí, fisio-paciente. salís tarifando, pues hasta Claro, luego y ya y está. ya está, ¿sabes? Y no involucrar otros aspectos Vale, personales. pues sigue con el tema del proceso. Contactáis con el arquitecto, contactáis con la constructora. Exactamente. El arquitecto viene, vas a hacer los planos, toma las medidas, tal. Pedimos diferentes presupuestos de diferentes constructoras de contactos, de oye, pues a mí este otro, a mí este otro, amigos nuestros que hicieron obras en sus negocios o en sus casas. Y bueno, miramos y valoramos diferentes presupuestos, el que más nos encajó y el que antes podía empezar también y demás, que eso es importante. Ujú. Y nada, ya empezamos, nos pusimos con la obra
en diciembre, en este caso. Ok, en diciembre del... Hace un añito, ¿no? 24. Justo, sí. Diciembre 24. Vale, ¿cuánto Sí. se alargó? ¿Cómo fue eso? Pues a ver, Contarme ese la idea proceso. era que fuera, el obrero nos dijo que unos 3 meses, ¿vale? Más o menos. Tenemos carencia de 6, ¿no? Tenemos carencia de 6 meses. Y Creo que empezó la obra y ya habíamos terminado la carencia. O sea Hostia, que... no jodas. Sí, sí, o sea, ¿Sí? para que te hagas una idea. Sí, sí, sí. ¿Y tuviste que estar pagando alquiler durante esos meses? Sí, Entiendo. claro. Sí, sí, sí. Vale. Todo. Sí, sí, sí. Y nada, eso, pues empezaron a trabajar los obreros, es verdad que curraron a tope, pero que es lo que hablamos, es que al final hace falta, pues parece que es, pones 4 paredes y le das al interruptor, ya claro, pero para darle interruptor tiene que ir el cable que llega hasta ahí, el aire acondicionado, tiene que ir todo que siga las... Y hablando de que tiene que ir luz, hilando, la obra se retrasó mucho porque no nos daban luz de obra. Ok. O sea, tienes que dar como de alta el boletín de luz con la empresa que sea. Y como es una alta nueva, pues es un proceso más lento. Pero tan lento que los obreros, o sea, tenían que coger, o sea, claro, al principio, como tiraban los ladrillos, antes de poner la cristera había ladrillos, tiraban unos cuantos ladrillos, entraba luz y con esa luz podían trabajar lo que es ver. Pero luego les hacía falta luz para las herramientas. Dice, yo no es por el hecho de ver, porque me pongo un frontal y más o menos, dices que no tenemos luz para una radial, para cortar. Entonces, con un alargador, les pedimos el favor a un local de enfrente que nos enchufáramos a su luz o al local de aquí al lado para poder trabajar con su luz. Ya, ¿qué pasa, tío? ¿Ves? Sí. Ahí es donde a mí personalmente, hablando mal y pronto, me da por culo, ¿sabes? En plan, en el sentido de, tío, ¿cómo puede ser que en un país, se supone del primer mundo como este, tío, ¿y qué? O sea, debería de fomentarse mucho más esas ayudas. Ya no te hablo de impuestos, eso es otro tema, ¿sabes? Pero, tío, fomentar ese emprendimiento. O sea, tú fíjate la tontería que es que te den la luz, que simplemente darlo de alta con una compañía, que sea un proceso ágil. Luego me contaréis con el tema de los permisos con el ayuntamiento, también no me da la palabra, pero que se extenderían un poco en el tiempo. Eso sí. Coño, que sea ágil, que tú vayas y digas, oye, mira, que quiero montar esto y esto, ¿qué necesito? Estos papeles, pues mira, al día siguiente, toma tus papeles, a funcionar. Pues ni llamando a la compañía, nos presentamos físicamente en diferentes oficinas de la compañía y se alargó todo muchísimo. Todos los obreros decían, no podemos seguir trabajando, nos hace falta luz para trabajar, no podemos poner el suelo si no tenemos para cortar, o sea, y estuvo la obra parada, pues por lo menos 2 semanas, ¿no? O 2 o 3 semanas, que los obreros aprovecharon para irse a otra obra y tal, lógicamente, no van a estar parados, ¿Entiendes? pero que al final son cosas que no dependen de ti y te vuelven loco. Vale, pues empezamos en un diciembre y cuánto, a partir de que ya empieza todo a rodar un poco, ¿cuánto tarda esa obra? Pues nosotros empezamos a trabajar el 12 de mayo. ¿Vale? O sea, nos vamos, bueno, sí, 5 meses, fácil. De obra, Ujú. porque ya te digo que fue una odisea, una odisea. La obra ha sido una odisea. Pero sí, pues eso, mientras los obreros trabajaban, nosotros íbamos a mirar materiales, por ejemplo, a mirar decoración, a mirar suelos, a mirar puertas, a mirar tal. También nos coordinábamos un poco, eso, arquitecto con obrero y nosotros sobre todo con los obreros para que nos digan, oye, mira, la semana que viene vamos a pedir suelos, o sea, necesitamos los suelos o vamos a poner los azulejos del baño, ¿sabes? Entonces íbamos un poco pues eso, todas las mañanas íbamos a trabajar, que era mirar materiales, mirar cosas para ir suministrándole esas cosas. Ujú. Sí, sí, Y sí. por aquella, o sea, pues claro, ahí estamos hablando de un periodo de en torno a un año, ¿no? Más o menos, los Sí, 6 de carencia que os comisteis, más los 6 de obra, sí, un un año. añito. ¿Ahí vosotros seguís trabajando de alguna manera? O sea, ¿cómo os sustentabais económicamente vosotros para poder empezar a trabajar? Pues claro, ahí no estaba, en el local no estabais produciendo ni Claro, un euro. yo en mi caso, pues en Getafe mi madre vive en un chalet y tiene una habitación con una camilla y poquitos pacientes, porque casi todo el tiempo lo dedicábamos a esto, pues me podía sustentar con algunos pacientes amigos míos, conocidos y tal, que me seguían llamando a mi número personal Ujú. y con eso más o menos, sí, sí, sí. Claro, que es importante también, ¿no? Porque te metes en este proceso que dice, la gente que lo ve, ya, pues un año tampoco es tanto, pero claro, que, que hay que comer, que hay que pagar las cosas, por mucho que tengas Claro. ahorrado, Sí, sí, es un sí. proceso también complicado. Contarme un poco, me habéis dicho todo este proceso de la obra, el arquitecto, no sé qué. Antes hemos comentado que abrir el negocio por tal la inversión fuera en torno a 80.000 euros, a un número aproximado, pero desglosarme un poco si recordáis en qué se fueron cada partida de gastos. Es decir, porque hablamos de un arquitecto y la gente se preguntará, pero ¿y cuánto vale el arquitecto? La reforma, el suelo este es caro de cojones, Sí, todo, las claro, camillas, claro. más o menos un poco de glosarme así a grosso modo o como queráis, para que la gente entienda dónde se va un poco el dinero. No sé si tenéis
tenéis en la cabeza los gastos de, pues la luz fue esto, que la luz también suele ser cara, o la fontanería. Hmm. Contadme un poco. Vale, lo que es a lo mejor, lo que es en obra te digo todo. Fontanería, electricidad, ahí no te sé desglosar, pero fontanería, electricidad, Sí, lo que se lleva a la construcción. albañilería, cristalería, todo esto, alrededor de 50, ¿no? No me quedo 50, 55 a lo mejor, más o menos. Luego lo que es material nuestro de camillas, ecógrafo, EPI, Zamar, mm, otros 30 por lo menos. Sí, quizá nos hemos quedado cortos con los 60 del principio. Sí, 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 No me sí. salen las Nos hemos cuentas. quedado un poco cortos, no lo habíamos pensado. Sí, 50-55 obra, contando todo, y 30-35 inversión en nuestro material, en lo que es el ecógrafo y todas las máquinas, las camillas y las pesas, todo lo que podemos tener. Ujú. Sí. Y tema que a mí esto personalmente tal, por ejemplo, el arquitecto, o sea, ¿cuánto cuesta que contratar a un arquitecto y te haga todo el estudio de la obra, los Claro, planos y demás? ¿Eso cuánto se te puede ir? todo depende porque tú contratas a un arquitecto y hay cosas que puedes hacer tú o no. Por ejemplo, el proyecto, lo suyo es que te lo haga él. Ujú. Pero a lo mejor él te va a cobrar, lógicamente, por hacerte todos los papeleos de ayuntamiento, licencias, Ok. que si tú te quieres atrever a hacerlos tú, le dices, esta parte quítamela que lo voy a hacer yo, ¿vale? En nuestro caso, nos lo han hecho ellos todo y fueron 7.000, yo creo, más o menos. Vale, o sea, 7.000 y que es algo. pasta, ¿sabes? O Es sea pasta, que sí, sí. Ah, vale. Luego depende de quién contrates, pues los hay de 5.000, de 6.000, sí, pero pero yo creo que menos una obra de cero, proyecto nuevo, licencia, si quieres que te hagan todo, menos de 5.000 va a ser raro. Entre 5 y 7 más o menos va a estar que ahí bueno, la que es horquilla. pasta, pero claro, esto lo pregunto ya a nivel personal, de que, claro, yo a veces que me he planteado, siempre digo lo mismo, a mí me gustaría abrir una cafetería, ¿no? Claro, yo digo, pues las dudas que os decía antes, de local en bruto o un traspaso, por ejemplo, local tal, lo cual. Claro, digo, local en bruto. Digo, coño, ¿sabes? Pues lo que tú decías antes. Si es en bruto, pues lo voy a hacer a mi gusto, pero es más inversión. Pero claro, ¿y cuánto costará un arquitecto? ¿Cuánto costará la reforma? Y así Claro. más o menos, ya la gente que nos siga de otros podcasts, o yo mismo que evidentemente he escuchado y he visto todo, además 30 veces, porque hoy me veo el podcast aquí en directo. Luego en casa me lo tengo que ver para editarlo. Mientras lo edito, igual cada frase me la veo 3 o 4 veces, porque tengo que echar para atrás, recortar un poquito aquí o meterle los zooms o tal o cual. Sí. Luego para publicar los reels otra vez, acabo hasta la esta de vosotros, ¿sabes? O sea, ya cuando ya el último día que subo todo, digo, venga, otra vez otro siguiente para cambiar un Sí. poco el tema, porque ya acaba saturado. Pero mola porque al final yo me voy quedando con, vale, este local tiene tantos metros y me ha costado tanto la reforma. Y más o menos es una horquilla que todo el mundo sigue, ¿sabes? Y por eso me gusta hacer ese pequeño análisis, ¿no? Claro, y que al final, me refiero, como hemos dicho de los pacientes, pues para esto es lo mismo, es que al final hay que personalizar cada uno lo que quiera, o sea, pues igual dices, ¿me compensa invertir más para tenerlo a mi gusto o me compensa invertir un poquito menos y tenerlo de la otra forma? Pues es que ya ahí cada uno, igual hay alguno que dice, no quiero arquitecto, lo que decía Nico, no quiero esto, ya, bueno, pero júgatela tú a todos los papeles, ¿sabes? O Claro, sea, es que a que cada pongas uno... luego el escritor más alto de lo Claro, normal. eso es, eso es. Cada uno ya, ahí ya no nos metemos nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, y en todo este proceso que ya más o menos lo tenemos claro, ¿hubo algún momento que vosotros dijerais, fu, igual esto no sale para adelante o algún momento duro que recordéis en todo este proceso de este año? Yo lo que peor recuerdo fue cuando estuvo la obra parada. O sea, fue. Yo solo recuerdo horrible, porque ya te digo, fuimos ahí al. Ya no sabíamos qué hacer. O sea, es que nos plantamos en la empresa eléctrica para decir, ¿qué pasa? ¿Qué necesitáis? O sea, Mm. ya era un despropósito, porque ¿Y claro, qué os decían ellos al respecto? O sea, ¿cuál? pues es que ya ni me acuerdo. Yo creo que estaba en trámite, sí, que sí, pero lo que pasa es que teníamos a todos parados, entonces no podía avanzar nada. Era un decir, es que no podemos hacer más, ya solo nos falta ir a poner nosotros los cables, es que ya no, Claro. no entendíamos el porqué. Ujú. O sea, que no salga para adelante, yo creo que en ningún momento no lo planteamos, pero yo personalmente había días que llegaba a casa y decía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Sabes? No te arrepientes, pero dices, hostia, que esto es como más grande de lo que yo esperaba, lo que es todo lo que, todas las cosas que están, que tienes que estar pendiente y que no dependen de ti. Sobre todo lo peor de montar esto es lo que no depende de ti. Porque entonces el ayuntamiento os dice, te hace falta este papel, antes de que me acabe la frase ya lo tienes allí. Pero claro, luego ellos, un mes, 2 meses, hasta que te dicen si sí o si no. Y así con todo. Entonces, que no se va para adelante, yo creo que en ningún momento no lo planteamos, pero mucha desesperación y mucho malestar algunos días de decir, ¿dónde nos estamos metiendo, tío? Esto de verdad merecerá la pena, espero que merezca la pena porque el proceso está siendo un poco chungo, Ujú. ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Pues guay, tío. ¿Y cómo fue ese, o sea, ya cuando el día de abrir,
¿Cómo recordáis ese primer día ya cuando, o sea, ya cuando va cogiendo forma, entiendo, ya tanto las paredes, ya ponéis el suelo? Ya me mola porque ya veo ilusión en esos ojos de ahí, ya. No, eso es lo que a mí me encanta, ¿sabes? Sí. De cómo recordáis ese primer día de decir, "Fua, esto es nuestro, ¿sabes? Que tiene que ser guay". Sí, pues eso, al final como una ilusión muy grande de algo que, sobre todo, yo lo comparo un poco, espero que la gente me entienda, como cuando tienes un hijo. Yo no tengo hijos, pero la gente te habla de algo que es suyo, ¿no? Que ha nacido de ellos y que lo quieren criar a su imagen y a su forma. Entonces, esto es igual, esto es como algo que es muy grande para nosotros, que ha surgido de la nada, de nuestra idea, y es como, hostia, tío, que esto que está aquí lo hemos hecho nosotros, ¿sabes? No con nuestras manos, lógicamente, pero con nuestra idea, con nuestro dinero. Y al final, pues eso, una ilusión como el que tiene un hijo, es como, ahora esto hay que darle de comer y hay que ponerle toda la intención, el foco, todo lo que puedas en intentar que esto salga adelante. Entonces, una ilusión tremenda, un poquito de miedo también. Imagino como tienes un hijo que te da un poco de miedo, que llora y a ver qué pasa, tal. Pues aquí a la mínima que sonaba el teléfono y era algo así que no te esperas, es como, hostia, que están llamando tal, pero con mucha ilusión. Sobre todo la palabra es ilusión. Ujú. Sí, yo creo que sí. Sí, como un hijo. Si es que muchas veces nos Sí, sí, preguntan los sí. pacientes, ¿y no tenéis hijos y tal? Le decimos, mira, nuestro hijo aquí lo tienes, ¿sabes? Es esto. Sí, 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 sí. Y es que es así, es que no hay otra cosa. Nos ha costado tanto que por eso también ponemos tanto el foco de, joder, hacer las cosas bien y es que al final haciendo las cosas bien sale para adelante. Es Ujú. así. No tienes miedo por eso, porque sabes que haciendo las cosas bien es muy difícil que vaya mal. Es muy difícil. Y antes se me quedó en el tintero la pregunta, pero con lo que has dicho ahora lo he vuelto a recordar. Vosotros, ¿cómo os complementáis? Es decir, porque siempre habrá uno que empuje más, que sea más atrevido, o y otro que sea más cauto. Tú antes decías, es que no tenía esa vena emprendedora, ¿no? ¿Cómo, en ese aspecto, ya más un poco en el empresarial, por así decirlo, cómo os complementáis vosotros? ¿Qué características En tenéis cuanto a la que...? clínica, dices, o en cuanto a en sí como pareja de baile, como Sí, decimos, sí, 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 ¿no? claro, en todo, Sí. de... En el día a Claro. día, pues es que al final es como, pues eso, somos diferentes, pero también somos muy parecidos trabajando. Entonces, nos metemos en la sala y los dos probablemente me jugaría una mano a que hacemos prácticamente lo mismo, ¿sabes? O casi lo mismo, Ujú. ¿sabes? Pero luego, es verdad, pues yo qué sé, él es mucho más abierto con la gente, se le da mucho mejor con la gente hablar, conocer gente y demás. Luego, a lo mejor yo soy más cabezón o soy más tal. Entonces, siempre tenemos como ese. Él da una cosa y yo doy otra. Nos complementamos en ese sentido bien. Tiene muchas ideas, es muy creativo, ¿sabes? Entonces, al final, lo pone muy fácil. Ujú. Yo, verdad que yo soy un poco más impulsivo que él. O sea, yo a lo mejor veo un reel de algo y digo, Ima, tenemos que hacer esto, tío, ¿sabes? De algún reel de divertido, tal, no sé qué. Y él es como que siempre, o sea, no me frena, sino que pone cabeza. Como, bueno, tío, espérate, a ver, vamos a pensar bien esto, tal. Y yo rápidamente es como que, vamos a hacer esto, mira esto, tío, ¿qué te parece? Lo hacemos, tal, no sé qué. Y yo soy como el que más lo hago porque me sale y él es como que baja a tierra, tío, ¿vale? Que No, pero eso es esto... importante, tío. Sí, Eso es, pues, o sí. sea, bajo mi punto de vista es súper importante de que por eso os preguntaba de que esa complementación, de que uno aporta una cosa a otro otra y que uno no se, o sea, todo global no sería igual si no hubiera una de las partes. Exactamente. Y eso mola, tío, porque si tú eres más creativo, él ya te echas freno, Sí. no te dices, ahora, Nico, por favor. Es verdad que, por ejemplo, él es un poco más tímido que yo, Ujú. ¿vale? Y a mí me gustaría pues, que hiciéramos a lo mejor más vídeos para Instagram hablando más a cámara. ¿Por qué? Porque a la gente le genera cercanía. Y Claro. eso al final mola, ¿no? Porque el fisio te tiene que generar esa cercanía, que es lo que hablamos al principio, ¿no? Que no es un negocio que vas, compras y te vas. Tienes que tener esa cercanía con el fisio porque es una persona que va a estar contigo una hora, tocándote en ropa interior. Al final tienes que generar un vínculo. Entonces, si tú tienes esa cercanía con el paciente, de contar tus cosas personales, de en el día a día mostrarte muy espontáneo, eso a la gente le mola. Que, Él es que os más roben el tímido. teléfono, tal, ¿no? Sí, por ejemplo, eso también forma parte del día a día. Esos son gastos que no cuentas con ellos esos meses y son gastos que tienes que Bueno, meter también. eso Son para pérdidas. que lo esté viendo o escuchando en Spotify y que no lo entienda, eso que hace una semanilla, ¿no? Por ahí Sí, subisteis a redes sociales sí, que alguien entró en la clínica y os robó el sí, móvil de la empresa, tal cual. ¿no? Sí, sí, sí. Que parece surrealista, otra cosa igual, pero bueno. Bueno, Y pues eso, pero generar esa cercanía también que... claro. Entonces es verdad que a lo mejor no lo hacemos mal, más porque él me frena un poco, porque él es un poco más tímido y yo tampoco quiero salir yo, porque esto es cosa de dos. Ujú. Pero bueno, poco a poco entiendo un poquito más. Yo creo que este podcast es un empuje para salir a cámara y empezar a hablar más en Bien, bien, redes. yo sí estoy viendo muy sueltos Sí, los dos, o sea... Bueno. Bien, bien, pues eso, estábamos hablando de cuando abrís el local y esa ilusión, ese bebé que estábamos hablando, ¿no? Y ahora quiero que me contéis, ¿no?
cómo fueron esos primeros meses? Lo hablábamos antes de fuera de cámara, que vosotros, entre comillas, partís con la ventaja, os partíais en el tal, que al ser fisios, pues al final tenéis una cantera de clientes y eso es muy fidelizable por el tipo de trabajo que es, la intimidad, lo que hablamos estos momentos, ¿no? Y entonces entiendo que ya simplemente con el hecho de abrir ya os traeríais muchos clientes y con eso ya empezaríais a funcionar, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros meses cuando entró el primer cliente externo de aquí que Sí. dijera, oye, pues mira, yo es que vivo ahí y tal? ¿Cómo fue eso? A ver, al final es verdad que nosotros, por lo que ha dicho antes Nico, queríamos también un poco abrir una nueva cartera de pacientes, ¿sabes? No centrarnos en Pepe, Pepe y Pepito, ¿sabes? Al final un poco abrir y que nos conozca gente nueva y demás. Sí que también en ese sentido, que es verdad que yo eso sí que lo quiero comentar, nosotros siempre intentamos ser, o al principio, muy conservadores, me refiero. Nosotros no montas una clínica y dices, yo tengo 50 y tú tienes 50, vamos a gastarnos 100 y ir pelados, ¿sabes? Al final, Ujú, nosotros lo que hicimos fue prever, tener un año como si estuvieras perdiendo un año entero, entonces partíamos de esa tranquilidad ujú, que nos daba el hecho de que cuando venía un paciente, pues podía no volver, ¿sabes? Y que entraba en las posibilidades. claro. Pero bueno, fue un poco, pues, ponernos aquí. Es verdad que los días antes estuvimos haciendo publicidad, entregando panfletos por ahí, hicimos una inauguración para que nos vieran y tal. Y poco a poco, pues un día entró una persona, pediría cita, no recuerdo muy bien, la verdad, pediría cita, subiríamos una foto y esa persona otra persona, esa persona otra persona y así progresivamente. Pero yo, es verdad que no recuerdo muy bien quién fue, pero sí, yo creo que fue un poco así progresivo. Ujú. Vale, y ahora entraremos más en detalle, pero antes me comentabais que tenéis bastante lista de espera, ¿no? O sea, que estáis a tope. Sí. O sea, ¿cuál fue ese momento que dijerais, "Fua, esto ya está funcionando"? Cuando alguien llama para pedir cita, él dice, tiene que ser para la semana que viene. Pero para la semana que viene no me refiero de viernes para el lunes, lógicamente, porque los fines no Sí, abrimos, sí. sino del lunes para el miércoles de la otra. Ujú, Y ahí dijimos, ostras, la gente dice, joder, pues bien. Sí, no, bien porque te va bien, pero no quieres dejar de atender a tanta gente. Y hay mucha gente la que se queda fuera ujú, en esa lista de espera que no tenemos. Entonces, o sea, que no tenemos hueco. Entonces, a partir de ahí fue cuando nos empezamos a plantear, oye, hay que meter a alguien más porque no damos abasto ya. ujú. Ahora me contabais antes que, o sea, que estáis en ese proceso también, que ahora dentro de poco te van a operar a ti de la muñeca, Sí. vais a aprovechar para meter a otro fisio. Eh, comen- Te iba a decir comentadme, pero un poco los dos, cuando vosotros buscáis o pensáis en meter a alguien nuevo, ¿qué características tiene que tener para vosotros empezar a plantear que esa persona os puede sumar en el proyecto? A ver, tienes que ver el currículum, lógicamente, ¿vale? Pero eso en el fondo se queda un poco en segundo plano, porque al final lo que tienes que hacer es hacer que la persona venga a la clínica y conocerle. Ujú, Hablar, ver cómo se expresa, ver cómo te habla, ver si sonríe, ver un poco todo. Y al final lo más importante es cómo sea como persona y lo que transmita al paciente. Luego puede ser bueno o malo con las manos, pero bueno, lo importante es, o sea, tiene que ser bueno a nivel terapéutico, eso es importantísimo, lógicamente, pero lo más importante yo creo que es cómo sea como persona. Porque al final hoy en día se está como deshumanizando mucho todas las profesiones sanitarias. Los ujú, ejemplos son que la gente nos cuenta, vas al traumatólogo y ni te mira, está con el ordenador, ¿qué te duele? Tal, no sé qué, sí, venga, resonancia. Y no sabes si es un hombre o una mujer, ni ha mirado. ujú. Y aquí se deshumaniza mucho eso y yo creo que lo que importa es que la persona sea humana, sea cercana, tenga empatía. Entonces, para nosotros es muy importante conocer a esa persona. Entonces, siempre antes de otra cosa es traer los currículums que te convencen, traer a esa persona a la clínica, ver cómo se maneja y eso es importante, aparte de lo terapéutico, ¿no? Ujú. Sí, un poco eso, sobre todo, pues al final puedes decir, joder, tiene más currículum o tiene menos currículum, pero es que a nosotros nos pasaba, nosotros estábamos en una clínica y a lo mejor en un momento no tenía ecógrafo ni nada, entonces no te formas en ecografía, por ejemplo, porque Claro. no lo puedes usar, pero sabes que curra bien, que trabaja bien, que tiene ganas, que tiene esa predisposición por seguir aprendiendo, por seguir progresando. Entonces, un poco eso, y es verdad que es difícil encontrarlo, es verdad. Bueno, bien, y o sea, ahora entiendo que ya la persona que va a entrar en el equipo, ya sabéis quién es. Vale, Sí. o sea, también ha sido boca a boca, ya le conocíais, ¿cómo ha sido ese proceso? Curraba con nosotros, sí, sí. Bien, bien. Sí, llevamos de febrero poniendo anuncio de encontrar fisio. Y solo hemos hecho en todo este tiempo, estamos en junio, y solo hemos hecho una entrevista Hostia. de un chico. O sea, imposible. Y lo hemos puesto en todos lados. Bueno, Nico se ha encargado hasta de pagar para que salga la primera oferta.
ni con esas. Y bueno, pues un poco eso, vino a tratarse. Bueno, cuando salga esto ya estará contratado, ya estará con nosotros, ya lo podemos decir. Pero vino a tratarse, estaba un poco así mosca con la clínica donde estaba trabajando y tal. Y le dije a Nico, oye, ¿y si le apretamos un poco y le Si le tentamos ponemos a una ver si se servilleta viene? encima. Sí, sí, pues casi, casi, ¿sabes? Casi, casi. Fue un papel en este caso, hicimos un poquito más. Pero sí, 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 así fue. Y por eso, conocido. Es que no fue por otra cosa. Bien, tío. A mí no sé si es la palabra, pero me da como pena, ¿no? De, joder, vosotros, o sea, montáis el proyecto, ahora queréis crecer y queréis encontrar esa persona que os ayude y aporta al proyecto. Tío, con la cantidad de profesionales que hay por ahí, no sé si es buena señal o mala, en el sentido que se puede ver de dos maneras. Una, que haya suficiente trabajo, que no hay tanto oficio, que creo que no es el caso. O gente que, o sea, ¿por qué creéis vosotros que o sea, que no hay esa demanda de empleo en este caso? Yo creo que en nuestro caso lo que pasa es que o sea, lo importante para nosotros es que sea una persona autónoma. O Vale, sea, nosotros ahora mismo no tenemos esa capacidad de ofrecer un contrato como tal, ¿vale? vale. Entonces, queremos que sea autónomo colaborador y que venga y de cada paciente se lleve un porcentaje. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ofreces a una persona que sea autónomo, que venga a tu clínica a trabajar, esa persona va a ganar mucho más dinero que una camilla en su casa y se va a llevar el 100% de sesión o a domicilio a tratar gente. Entonces, a lo mejor tratando aquí, me lo invento, 4 pacientes, gana lo mismo que tratando en su casa 3. Vale. Entonces dice, ¿para qué me voy a ir a una clínica que tengo que desplazarme tal no sé qué? Que me quedo en mi casa, tienes que tener un hueco, un espacio en tu casa. Claro, al final estás metiendo gente extraña en tu casa. Tú decides quién entre y quién no, pero bueno, Sí, al final si creces un poquito y quieres ganar dinero, tienes que meter a más gente, no solo tus amigos. Al final tus amigos hay un momento que ya no les duele nada, porque si eres tan buen fisio ya claro. les arreglan, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no, nuestro hándicap en este caso ha sido eso, que nuestra prioridad era que fuera autónomo o autónoma y la gente como que le tira mucho para atrás ser autónomo, quiere un contrato o si es autónomo, pues estoy en mi casa y ya está, y no Ujú. tengo que ir a ninguna clínica. ¿Y vosotros cómo lo enfocáis de la manera, o sea, qué es lo que ofrecéis a ese autónomo para pues, compensar un poco el tema de que si se lo montaran por su cuenta, cobraría más? ¿Qué es eso que le ofrecéis a esa persona para que diga, coño, pues quiero trabajar con los chavales? A ver, lo primero que hemos visto es que la gente valora últimamente mucho el tiempo. O sea, lo primero tiene que ser, no puede ser jornada partida, eso de primeras, es imposible. Porque la Vale, gente solo quiere tener un tiempo libre para ellos, que es lícito y está perfecto, hombre, y todo el mundo, pero claro. sobre todo eso. Y luego lo que más valoramos es, bueno, lo que más entiendo yo que quieren valorar de la clínica es pues todo lo que ofrecemos. O sea, que podemos, que si quiere hacer una ecografía la puede hacer, que tiene capacidad de progresión, que tiene capacidad de crecer en ese sentido como fisio. A mí una de las cosas que me apetecía cuando nos montamos esto era crecer como fisio, no quedarte estancado en hago A, B, C y D. Joder, pues a nosotros nos encanta formarnos y joder, con el chico que va a entrar, por ejemplo, seguramente si quiere hacerse un curso, pues nos lo hagamos los tres juntos, ¿sabes? Es que al final, Qué guay. como esas ganas de progresar y esas ganas de crecer que joder, que es difícil encontrar, al menos en otras clínicas que conocemos, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, aquí igual pues tienen esa capacidad de crecer. Eso es importante también, por eso pues, de ahí venía la pregunta, de que claro, pues si no podéis ofrecer, en este caso, un contrato o más dinero, pues hay que ofrecer otras cosas, pues si no nadie va a venir, entonces Claro, me parece y interesante. justo lo que está diciendo Ima, que al final lo de formarnos juntos, a lo mejor una persona que tenga una formación un poquito más light en ecografía, pues con nosotros tampoco somos profesores, pero bueno, por nuestra experiencia podemos ayudarle, oye, mira, pues vamos a coger el ecógrafo y practicamos un poquito, si hay algo que no tienes claro, pregúntanos y lo mejoramos, o utilizar esta máquina, ¿has utilizado algo de esto? Ah, no, pues mira, que te enseñamos un poquito cómo se utiliza. Entonces, como que te formamos un poco en lo que no sepas, sin tener que hacerte un curso, que los cursos son caros para los fisios, ¿sabes? También, sí, sí. Entonces, le ofrecemos eso y luego la flexibilidad horaria, que al final, pues si eres autónomo, pues, oye, hoy voy por la mañana, la semana que viene voy por la tarde, no sé qué, te haces Ujú. un poco tu agenda y eso también mola, ¿no? El decir, Sí, yo decido cuándo voy, cuándo no, y si hoy salgo antes no tengo que dar explicaciones porque yo soy autónomo, bueno, nos avisas, lógicamente, pero sí, que él sí, sí. no es un jefe el que te dice, no, no, tienes que quedarte. Sí, de 8 a 3 y no sé qué. Exactamente, eso es lo bueno de ser autónomo, que tú haces lo que quieras. Vale, tío. Y ahora me gustaría que nos explicarais, porque hemos hablado de que tenéis ecógrafo, tenéis la máquina esta del Zamar, habéis hablado también del... No me sale lo de los cables, ¿cómo se llama? Neuromodulación o EPI o... El EPI y todo el rollo este. Hmm. Vamos por pasos. Zamar, ¿qué es esa máquina del demonio? ¿En qué consiste? ¿Cuánto vale y para qué la usáis?
Vale, la Zamar es una máquina de presoterapia con crioterapia, ¿vale? O sea, como la típica presoterapia que se pone la gente para drenar, para descargar y demás, y es con crío, es con frío. Bueno, se puede poner frío y calor, pero bueno, utilizamos más con frío, ¿vale? La utilizamos para descarga de piernas. Es un tratamiento un poco más económico porque al no estar el fisio contigo, bajamos un poquito el precio, ¿vale? Pero es súper efectiva. Os invitamos a que vengáis a probarla. Y al final lo utilizamos en deportistas que a lo mejor quieren venir de forma un poco más continuada, porque a lo mejor descargarte las piernas no puedes hacerlo 3 veces a la semana, ¿vale? Pero eso sí lo puedes utilizar varias veces a la semana, ¿vale? Entonces, eso con frío y la Presoterapia. presoterapia. Y luego tiene diferentes accesorios, pues para tobillo, para brazo, para un esguince, para un golpe. Entonces, por ejemplo, hay gente que juega al fútbol y recibe un golpe, el típico bocadillo. Eso a lo mejor no le puedes meter la mano. Si se hace el domingo y viene el lunes, no le puedes meter la mano porque está como una pelota, duele. Entonces lo que haces es le pones un poquito de preso, un poquito suave, que le va drenando, le va descargando, le pones frío, que es como ponerse hielo, y es o sea, muy efectiva, sobre todo en golpes, procesos inflamatorios agudos, como el fisio no te puede meter el dedo ni puede hacer otra técnica, pero puedes empezar con eso y va a acelerar el tiempo de recuperación. El precio de la máquina, pues es una gran inversión y son 10K. Hostias, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, como una carrera, 10K. Modo plazos. Sí, sí, sí. Qué guay. Vale, y o sea, todo esto también o sea, me gusta que lo expliquéis porque volvemos a lo mismo que ya hemos comentado en algún momento, de que claro, la gente, creo que no lo hemos comentado en la entrevista, ¿cuánto vale la sesión del fisio con vosotros? Son 45, eso Vale, sí. 45 euros. Habrá gente que diga, hostias, qué caro, o hostias, qué barato, porque habrá gente que pague 80 seguramente, y diga, coño, pues estos son 45. ¿Sabes? Y habrá gente que pague 30, menos de 30 ya se me hace complicado, un buen fisio. O sea, a lo mejor algún masajista de estos que está empezando y tal y cual que cobre 20, pero bueno, está en precio de mercado, por lo que yo conozco, o sea, ni caro ni barato, por lo que yo conozco, pero que habrá gente que diga, va, caro, barato, tal. Pero claro, yo quiero hacer, o sea, resaltar eso de la inversión que hay detrás. Ya hemos hablado de toda la obra, de todo lo que conlleva, pero claro, la maquinaria, ahora me hablaréis del ecógrafo, porque andará más o menos por ahí, ¿no? 10.000 euros una máquina, ¿vale? Y antes de que sigáis, o sea, entiendo que las tenéis en propiedad, no las tenéis en leasing ni cosas de Sí, estas, ¿no? propiedad. Sí, no son nuestra ya. Vale, Sí, ¿y por sí. qué propiedad y no leasing? ¿No lo planteasteis en algún momento o cosas de estas? Sí, pero como al final son máquinas que tampoco es para probarlas, pues ya sabemos que funcionan, ya sabemos que las vamos a necesitar. Entonces al final nos sale más a cuentas tenerla, cuidarla nosotros y ya está, no por otra cosa. Más que nada, pues es que sabes que la vas a usar. Sí, sí, Entonces, sí. pues cuando haga falta otra, pues compraremos otra, pero son nuestras ya. Vale, genial. Y ahora que hablamos de comprar y no comprar, antes no lo pregunté. Cuando hemos hablado de toda la inversión en general, los 80, los 10.000 estos, tal y cual, ¿esos fueron ahorros vuestros o pedisteis financiación? Teníamos una parte nosotros y otra parte la pedimos de préstamo. Sí, Vale, genial. También sí, para que la sí. gente entienda que, oye, que puede ser ahí varios modos. Sí, Perfecto. ¿Y cuánto porcentaje más o menos pusisteis vosotros de vuestro bolsillo, si se puede saber? O sea, sí. ¿cuánto pedisteis? Pues, ¿qué sería? 50-50 más o menos, 60-40, una cosa así, 60-40 quizá más. Vale. 60 de préstamo, 40 nuestro. Y al ser tan jóvenes, el banco puso muchos problemas, nos puso. No, Entiendo que fue un no, préstamo personal, ¿no? claro. No, pero porque también quizá, pues como llevamos ya bastantes años trabajando y teníamos nóminas continuas, que Ujú. no teníamos un mes de pérdidas, otro mes de tal, entonces al final yo creo que Bueno, no eso fue también es difícil en ese interesante para que sentido. la gente lo conozca. Retomando, tal, hemos hablado de Zamar, que me ha parecido espectacular, porque yo esa máquina sí que es verdad que nunca la he probado ni nada. Solo, Seguramente venga algún día a así probarla. como inciso, solo hay cuatro en España, ¿es? En Ah, Madrid. sí, en Madrid Solo solo hay hay dos cuatro, pequeñas. sí. Hostia, O qué sea guay. que en relación a lo del precio, me refiero que al final es una máquina que se pone de Topuria, que se pone Marc Márquez, que lo lleva gente de MotoGP, o sea, es una máquina que es la leche. Ujú. Eh, que vaya todo incluido en el precio, o sea, por eso que al final intentamos como que sí, apretar todo lo posible, pero joder, que si a ti te hace falta eso, te la vamos a poner, ¿sabes? Claro, Entonces no nos cuesta invertir en cosas chulas, pero joder, también tienen que entender la gente que todo tiene un precio, es que al final no es todo, no es fácil conseguirlo, ujú. no es Y si fácil. solo hay 4 en Madrid, ¿cómo llegáis vosotros a esa máquina y cómo formáis para usarla y eso? ¿Cómo fue ese proceso? Fuimos a Fisio Expo, que es una feria que se hace anualmente Ujú. aquí en Madrid. Bueno, sí, es en Madrid. Y bueno, pues va viendo stand y van saliendo diferentes técnicas nuevas, diferentes máquinas nuevas y la vimos, nos gustó, la probamos, nos pareció que
es aplicable en nuestro centro, porque vimos otras máquinas muy guay, pero no son aplicables para nosotros. Y fue a través de ahí, nos quedamos con la tarjeta y tal, y ya vinimos a la clínica, pasaron semanas, lo hablamos, oye, tío, ¿qué te parece? Hicimos números, cuánto podemos poner de precio, tal, para que sea rentable, que tampoco sea una hostia para el paciente, lógicamente. Y fue así. Entonces, más o menos valorando un poquito el tipo de perfil de paciente que tenemos, las lesiones que tratamos y los beneficios que tiene, pues hicimos ahí un poquito ese cóctel y dijimos, pues bueno, puede salir rentable. Qué guay. O Sí. sea, típica feria de IFEMA, entiendo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bien, bien. Sí, sí. Vale, entonces tenemos esta máquina. Ahora hablarme del ecógrafo. ¿Para qué lo utilizáis? ¿Para qué sirve? Igual. Pues el ecógrafo realmente vale para ver cualquier lesión musculoesquelética que tenga el paciente. Es verdad que nosotros venimos, yo por ejemplo vengo de 10 años sin usar el ecógrafo y he tenido éxito en mis tratamientos, pero cuando tienes una herramienta así de potente, pues hay muchos tratamientos o muchas lesiones que tú crees que es una cosa y pones el ecógrafo y dices, ostras, pues el tendón está perfecto, yo pensaba que era un problema del tendón. Vamos a ver la bursa, vamos a ver no sé qué. Entonces al final te da una visión mucho más global y mucho más específica, sobre todo más específica, que es lo que hablábamos al principio de el diagnóstico, lo importante que es el diagnóstico. Ujú. Entonces, sobre todo lo utilizamos para diagnosticar y para ecoguiar tratamientos. Hay muchos tratamientos que son con aguja, la punción seca se utiliza a nivel muscular y más o menos buscas donde duele, la banda tensa y tal, y pinchas, pero esto si tienes que entrar a un tendón específico o a una estructura específica, no puedes ir a ojo. O tienes que evitar un nervio o tienes que pinchar un nervio. Depende de lo que necesites y el ecógrafo sirve para ir directamente a donde tienes que ir, básicamente. Qué guay. Y eso entiendo que os tuvisteis que hacer algún curso para ampliar, porque eso es un cacharro también que tiene más botones que Sí, la hostia. O sea, sí, yo cuando lo veo digo, tía, sí, sí, ¿sabes? Que sí. no pone solo la Sí, camarita y tal. sí, sí. Eso, algún curso para Sí. especializarte en eso, ¿no? Yo lo veo siempre como que es ir desbloqueando niveles, ¿sabes? Tú vas primero, te haces el de punción, te haces el tal. Entonces, el de ecógrafo pues son varios cursos y siempre cuanto más sabes de ecografía, te das cuenta que menos sabes, porque es verdad, empiezas a decir, anda, ¿y esto blanco de aquí qué es? Y tal, y ya empiezas a descubrir cosas, pero siempre es curso y curso y curso y curso y formarte. Oye, y si cogemos este curso de ecografía, vale, pero y ahora este de ecografía con patología, vale, pues claro, tú ves la ecografía con una cosa sana, pero claro, en cuanto ya empiezas a ver lesiones dices, ostras, ¿y esto qué es? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué es esto negro? ¿Y qué es esto tal? Claro. Además es súper curioso porque en la pantalla yo cuando alguna vez que me lo han hecho, ¿no? Yo la miro y digo, dice, no, es que aquí hay un tendón y yo. Claro, a "Eh". eso iba, que lo buena ecografía es que te lo puedes inventar, porque el paciente nunca va a saber si le está diciendo la verdad. ¿Ves esto? Pues esto. Y el paciente. Es broma. La verdad Sí, que. sí, sí. Es broma porque realmente cuando vas al objetivo diana, digamos, y el paciente mejora, pues sabe que no te lo has inventado, ¿no? Ujú. Pero la buena ecografía. Lo bueno y lo malo. Hay muchos fisios que seguramente digan, pues mira, aquí en la ecografía veo esto. A lo mejor es mentira y el paciente se lo cree y tienes que venir 15 sesiones. Y como lo he visto en el ecógrafo, y puede ser mentira, Claro. ¿no? Pero Ujú. bueno, Sí, no engañamos a nadie, ¿eh? Es verdad. Todo lo que hacemos es verdad. ¿cuánto vale un ecógrafo? Porque también hay, dentro del ecógrafo te puedes gastar lo que quieras. Los hay desde los médicos que son de 100.000 euros hasta los que valen 5.000. Entonces, no quiere decir que el de 5.000 sea malo, pero sí que al final intentamos un poco, pues como todo, valorar para qué lo queremos, qué es lo que necesitamos. Porque claro, el de 100.000 te ve hasta el corazón, ¿sabes? Que Ujú. utiliza para hacer ecografía de corazón, pero el nuestro que queríamos solo músculo esquelético, pues que sea bueno, que sea portátil en este caso, que se pueda mover de sala en sala, que sea que tenga buena visibilidad de la sonda. Entonces, un poco, pues eso, ¿qué queremos ver? Nervio, arteria y músculo y hueso. Pues este. Pero sí, alrededor de, ¿qué sería? Como 25. Puede costar desde 30.000 hasta 10.000, una cosa así. Más o menos. El que tenemos, no sé, 20, sí, creo que fueron 20. O- Sí, sí. Yo, cuando me dices eso, en mi cabeza es un chiquín. Chiquilín, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 20 porque fuimos a Fisio Expo y conocimos ahí un chico de una marca que si no, imposible. Sí, sí, sí. Genial, genial. Voy a echarme un poquito más de café. ¿Vosotros queréis? Sí, yo también, sí. Hemos comentado el tema de ecógrafo, cómo, cuánto cuesta, para qué funciona. Explicarme bien en qué consiste el EPI para que la gente lo entienda, que es curioso también. Bueno, al final es electrolisis del tejido. Lo que hace es como tú pones la aguja y de la punta de la aguja sale como un gas que es como que rellena o regenera, en este caso, todo el tejido dañado. Es verdad que cada día hay muchísimo más estudios sobre la EPI. De hecho, ahora se está diciendo que es mejor que la punción seca, la EPI y tal. O sea que está como en auge. Pero al final es como que regenera tejido. Se puede poner a una intensidad, se puede poner a menos, depende de lo que tú quieras. Se puede utilizar para procesos antiinflamatorios también por dentro. La verdad es que es una pasada. O sea, para mí
a nivel invasivo es la técnica estrella sin ningún tipo de duda. Pero para el que no lo conozca, explícanos en qué consiste. Es decir, pues yo sé que se pone una aguja aquí y otra aquí y hacen conexión entre ellas. Explícanos eso Lo que para haces es, el que tú no ves, haya, el que no haya visto ese primero tratamiento. pones el ecógrafo, por ejemplo, ya sabes que tiene una lesión de lo que sea, le evalúas con el ecógrafo lo que tiene y dices, vale, imagínate, una rotura. Tú imagínate como un agujero negro, Ujú. por decirlo así, ¿vale? Pues tú lo que harías es, con ecoguiado, vas con la aguja a ese agujero negro y pinchas dentro del agujero, por decirlo de alguna forma, Sí, ¿vale? para bajar la Entonces tú tierra. activas la EPI, que transmite corriente eléctrica y galvánica, es decir, con calor, le mete un chascarrazo y lo que haces es como si pintaras ese agujero negro. Lo que haces es generar ese tejido, esa regeneración tisular Ujú. que acelera el proceso de regeneración. O sea, a ti básicamente ese agujero negro, con otros tipos de tratamiento y tal, se podría regenerar, pero claro, con esto lo que haces es que lo regenera mucho mejor, lo regenera mucho más rápido. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. ¿Insoportable? No, no es insoportable. Entonces lo que haces es como regenerar tejido a través de corriente galvánica. Pero No sé por si... poner un símil, yo creo que pues, yo eso me lo han hecho alguna vez para que la gente también se ponga un poco en contexto. No es más doloroso que un tatuaje, por ejemplo. Mm, No, y que además a día de hoy hay muchos protocolos de actuación, pero se utilizan 15 segundos, 20 segundos. O sea, es que al final es, bueno, si sufres 5 segundos, paras, 5 segundos, paras. O sea, son 15 segundos, 20 segundos de dolor. Un tatuaje te puedes tirar horas. O sea, que al No, por eso, que a final, lo que sí, voy, sí. que ahora por lo general casi todo el mundo también tiene tatuajes para que cuando hablamos de lo que duele, pues que se hagan una idea, Es ¿no? como sensación de escozor, quemazón. Sí, Nosotros siempre incomodidad, cuando ¿sabes? me la pone Nico, yo le digo que es como si me estuviera quemando. Como Mm, si me estuviera quemando. No es una sensación insoportable. ujú. Sí, justo lo que dice. Notas calor porque entras a corriente galvánica, entonces yo lo que le digo a la gente es como si le prendo fuego a una aguja con un mechero un ratito, pam, 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 y te la coloco dentro. Pues notas esa sensación de que te está quemando una zona muy localizada. Ujú. Es un poco eso, quemazón, escozor, picor, pero lo que dice él, muy poco tiempo y con unos resultados impresionantes a nivel de roturas, de esguinces, de lesiones. Ahí sí que son lesiones muy deportivas. Eso a una persona que le duele el cuello no se lo haces. Ujú. Pero una persona que tiene una lesión de rodilla, de tobillo, de codo, de hombro, algo muy de tendón, de ligamento y tal. Y sobre todo es muy bueno para lesiones, bueno, es bueno para lesiones agudas, que es lo que ha dicho él, que hay muchos estudios que ahora demuestran que es muy bueno para esguinces recién hechos, esguince de 2 días que viene como una bota, ayuda mucho a que cicatrice recupere más rápido, que Ujú. sobre todo gente que hace deporte a cierto nivel y quiere recuperarse rápido, la EPI es la mejor técnica. También es muy buena para procesos muy antiguos. Gente que lleva 6 meses con. Es que llevo 6, 7 meses con un dolor, no se me quita aquí en el tobillo, típico esguince mal curado, o la típica tendinopatía que no mejora, que juega al pádel y siempre tiene esa molestia. Pues para esos procesos crónicos, o gente que lleva mucho tiempo con un dolor localizado, en 2 sesiones, una evolución impresionante. Sí. Qué guay, tío. Me mola cómo explicáis todo el proceso de todas las cosas. Es verdad, pues lo hacéis muy sencillo para que la gente lo comprenda. ¿Y el cacharrito ese cuánto puede costar? Ese será algo menos que los anteriores, Sí, ¿no? la EPI son 3.000 euros, ¿no? 3.000 euros. Ah, chiquilín. Se hace poco, al lado del resto. Sí, es Sí, mucho dinero, pero que comparado con lo demás. sí, sí, sí. Vale, ¿qué más cacharritos tenéis aquí en la clínica? Entonces, que os apoyéis en ellos para. Bueno, el hito, que es para neuromodulación, Ujú. que eso, ¿El para que qué? Perdona. hito, bueno, es un neuromodulador, Vale. ¿vale? Neuro de nervio y modulador lo que hace es modular el dolor. Entonces, pones una agujita en el nervio, otra en el músculo que lleva la información de ese nervio, o dos en el nervio, depende un poco lo que quieras conseguir, y activas una corriente de baja frecuencia, y eso lo que tú notas es como una contracción, como si tuvieras un corazón en Ujú. la zona donde lo ponemos, que te hace pum, pum, y eso sí que no duele. Y eso para modular el dolor, por ejemplo, hay veces que para dolores específicos de me duele por aquí, pero no lo localizo muy bien el dolor y tal, trabajas un poquito el recorrido del nervio y mejora mucho. Y luego es una técnica que ayuda mucho, pues haces un tratamiento manual de un dolor de espalda o del hombro, lo que sea, y le pones un poquito la neuro en los nervios de los músculos que has estado tratando y ayuda mucho a bajar el dolor de la sesión. Qué guay. Y eso es más baratito, eso son 200, 300, 200 euros. Ah, bien, vamos bajando, vamos bajando. Cada vez hemos empezado de lo más caro a lo más barato. Sí. ¿Y qué más nos queda por ahí que tengáis? Pues tenemos también diatermia, que es... Eso no sé lo que es, así que explícamelo bien. bueno, la gente conocerá como ¿cómo se llama? Indiva, ¿no? La Ah, marca vale, sí. Indiva, que tenía como, pues eso, que lo que hicieron fue poner al tratamiento el nombre de la marca, ¿sabes? Sí, Entonces claro. tenían la patente y no se podía hacer otra cosa. Y lo que tenemos ahora es diatermia, que es calor profundo. Lo que haces es pones una placa de retorno y generas como una
como si fuera una fiebre, un proceso de fiebre que no sube la temperatura del cuerpo, pero sí que lo que haces es dar calor profundo en la estructura. Pues imagínate, pones aquí una placa y aquí pones el manípulo y genera calor, así como corrientes de calor. Sí, en lo que son los tejidos concretos Eso que es, necesiten eso es. Entonces, pues eso, pues imagínate que viene un paciente pues con el típico bocadillo que te han dado aquí, que no pueden casi ni meter el dedo, pues a lo mejor meterle un poquito de diatermia para relajar un poquito el tejido, esguinces que vienen con un proceso inflamatorio muy grande, a nivel de tendón, a nivel de movilidad, simplemente un esguince, darle un poquito de calor mientras vas haciendo movilidad, pues le va ganando mucha movilidad al tejido. O sea, tiene un montón de aplicaciones, sí, sí, sí. Qué guay, tío. Y ya por ahí estamos completos de cacharritos, ¿tenéis algo más? Sí, no, yo creo que no. De Aunque cacharrito. ya está bien. De momento. Sí, sí, sí. De momento, ¿Qué tenéis ahí en el objetivo que os gustaría tener y todavía no tenéis? Esa se la dejo aquí que fue así, así, sí. una cámara hiperbárica. Oh. Eso ya sí que es una inversión muy potente, Mm. pero eso sí que a lo mejor te puede diferenciar en toda la zona del corredor de Linares, en este caso, toda la zona de esta En zona. Madrid, eso sí que habrá bien poco. Hay pocas y sí, tienen bastante beneficio, pero eso ya es una inversión, palabras mayores, pero eso ya sí que es a largo plazo. Y así resumen, ¿para qué sirve una cámara hiperbárica? Hiperbárica, pues al final mejora un poquito toda la oxigenación de los tejidos, entonces tú te metes ahí dentro un rato, respiras, y entonces es como cuando entrenas en la montaña, que entrenas en esa dificultad, pues al final es eso, mejora un poquito la oxigenación, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera. Entonces es como tumbarte y ayudar a recuperar el cuerpo, Qué guay, tío. básicamente. O sea, me voy a repetir otra vez, pero me encanta cómo lo explicáis y mola porque lo explicáis con pasión, ¿sabes? Sí, De que os gusta lo que hacéis, que eso también dice mucho de vosotros. sí. Y mola también que la gente sepa y que os conozca, la gente que pueda ver este podcast, de que si viene aquí, joder, tenemos una gran rama de poder, de opciones para poder tratar esa lesión con la que vengamos. Y mola mucho ver la ilusión que tenéis en la cara y como que lo contáis como que os mola, ¿sabes? Sí, Es una es pasada. importante. Vale, y volviendo, hemos hablado todo de los cacharritos, como yo digo, que tenéis aquí, pero volviendo un poco al tema del negocio y ya para ir finalizando un poco, me gustaría saber si tenéis calculado a efectos de negocio, valga la redundancia, cuántos clientes necesitáis tener al mes para llegar al break-even, que lo llamo yo, ¿no? De, vale, pues aquí cubrimos gastos y a partir de aquí son beneficios. ¿O cuánto tenéis calculado de tenemos que hacer, me lo invento, 300 sesiones para sacar nuestro sueldo? Eso depende un poco porque al final tenemos el precio de sesión y luego tenemos el bono, Vale. un bono de sesión. Entonces, pues a lo mejor si un día hay 3 personas que cogen un bono, pues ese día has recuperado más dinero que a lo mejor la semana siguiente que nadie coge un bono y lo que has hecho en un día, el lunes, vendiendo 3 bonos, pues la semana siguiente te hacen falta 5 días para llegar a ese precio, a ese dinero. Entonces, ahí va a variar un poquito Sí, que no, de no cómo tenéis se dé. calculado exacto de tenemos que tratar a X personas. No, sabemos los gastos fijos del mes y entonces más o menos no sé exactamente cuántas sesiones son, pero bueno, sabiendo los gastos fijos, pues es fácil calcularlo. Vale. Y eso no se me había olvidado preguntaros, en un negocio como este, ¿qué gastos fijos tenéis? O sea, pues entiendo que luz, agua. Pues eso, luz, agua, devolución de préstamo, alquiler del local, pues devolución de alguna máquina si tuviéramos, material del día a día, claro. Y yo creo que Alarma. sí, los gastos como de lo que tú tengas, de seguro al mes de la clínica, autónomo en este caso, sí, sí, sí. Hay Bueno, diferente a otro negocio, básicamente nuestro material, que es la crema, las agujas y porque el resto de negocios es lo mismo. O sea, Sí. luz, agua, el aire acondicionado, el alquiler, Sí, la aquí por alarma. diferenciador, pues eso, máquinas grandes que te hayas tenido que pagar y el material del día a día, por lo que tú dices, Y que ya si las está. agujitas, que si, no sé si usáis vosotros el tape este de la También, cinta sí, esta de colores. claro, todo eso. El día a día, lo desechable, las sabanillas que suben de precio todos los meses, todo, sí, todo eso. Vale, guay. ¿Y cuánto diríais que es el coste fijo de tener el negocio abierto? O sea, ¿lo tenéis calculado cuánto es el total que digáis, joder, pues todos los meses son 2.000 euros? Pues el alquiler, que no lo hemos dicho. O sea, ¿cuánto coste fijo tenéis al mes? Luego hay meses que puede variar porque hay meses que compramos más material, meses que menos, porque a Sí, lo mejor tienes pero excedente material y tal, pero aprox. no sé, 1.200, 1.500. ¿Me quedo corto? No. O 1.200, sea, 1.500, también depende. para que la gente sepa que abrir la persiana al mes te cuesta Claro, sí, 1.200, sí. Claro, 1.500 eso hablamos de gasto de local. Luego lo que ha Sí. dicho él de autónomo, eso es otro gasto que no estamos incluyendo, pero que también es dinero. Ujú. Pero lo que es de local físico,
1.200, 1.500 más o menos. Vale. A lo mejor hay meses de 1.100 y meses de 1.400, pero bueno, por ahí. Y luego a nivel empresa, ¿cómo lo tenéis distribuido? Es decir, a día de hoy, ¿cómo lo hacéis? ¿Os ponéis un sueldo? ¿Vais a porcentaje? ¿Cómo lo tenéis distribuido? Eso está interesante también. Nosotros lo que hacemos es ponernos un sueldo. Es verdad que, bueno, por circunstancias que no podemos sacarnos más, porque al final por autónomo va por tramos, entonces tampoco podemos más. También es verdad que nosotros empezamos como comunidad de bienes, ahora hace poco hemos empezado como SL, entonces, Vale, claro, explícame un poco esos conceptos para la gente que no lo pues entienda. como al principio tampoco sabíamos un poco cómo iba a ir todo el negocio y demás, pues al final, hablando con el gestor y demás, que fue el que nos asesoró, nos dijo que lo mejor era la comunidad de bienes, que es como que es mancomunada, todos de todos, por decirlo así. Ujú. Entonces, todo lo que ganes, independientemente está en la cuenta o te lo saques, es como que lo has ganado, ¿sabes? Ujú. Como es una comunidad, por decirlo así. Sí, sí. Y ahora Pero ya para como, hacer eso tienes que ser autónomo, ¿no? Entiendo. sí, Vale. y luego, ahora como hemos visto, ya llevamos un año y demás, y estamos viendo que, joder, pues primero que nos quitan mucho y que por suerte estamos teniendo mucha demanda, pues vimos que lo mejor era hacernos SL. Hablamos con el gestor y demás, y estamos todavía casi ya terminando de los trámites, pero sí, nos hemos hecho SL. ¿Y por qué? O sea, que yo más o menos sé por dónde van los tiros, pero ¿por qué ese Sí. salto? Bueno, pues porque al final no te. A ver cómo lo explico. Como tú te puedes sacar tu sueldo mensual, Ujú. pero aunque tú ganes más, se puede quedar dentro de la cuenta de la empresa. Entonces no te quitan de todo lo que has ganado, sino de lo que te estás beneficiando, ¿sabes? Sí, eso por bajar la tierra un poco para que la gente lo entienda, si vosotros dos estéis en comunidad de bienes o simplemente de autónomos, si tú facturas, por poner un número redondo, 10.000 euros, Sí. ¿vale? A ti va por tramos, según esto se calcula a lo largo del año, pues si pasas de 30, 70, 80 y creo que el último tramo está en 300 o por ahí, Ujú. pues te cobran más o menos. El máximo son 45, que lleva más de 300.000, ¿no? Pero eso va, digamos, que lo tributas tú como autónomo. Al hacer una SL, montas la empresa, te sacas tu sueldo, pero si tú, me lo invento, ganáis 2.000 y 2.000, pero facturáis 10.000, pues esos 6.000 que sobran se te dan en la empresa Eso es. y tributan mucho menos Eso que es. ese sueldo, ¿no? Para que la gente lo Eso entienda es. también un poco. Sí, ¿Cuál es el proceso de eso montar es. esa empresa, ¿no? Y luego el siguiente paso sería montar una holding, bla, bla, bla. ¿Vale? De hecho, fue así por lo que nos hicimos SL, porque si no era imposible. O sea, era imposible. Llega un momento que no. Es que te matan sin haberlo ganado, por decirlo así. Claro, Sin sí. haberlo ganado. Ujú. Claro que al final si subes un poco la facturación, pues acabas pagando un 40% echando hostias. Claro, Es claro, sí, una sí. Al pasada. final eso es lo que has dicho tú. Si el ejemplo son 10.000 euros, es como 5.000 y 5.000 como comuneros de la comunidad de bienes y tú tributas como si hubiera ganado 5.000 euros. Claro. Y no he ganado 5.000 euros. Hay que quitar un montón de gastos, más lo que tú me quitas, más tal, que no se te queda a veces ni 2.000 habiendo facturado, por ejemplo, 10.000 o lo que sea, ¿sabes? En cambio, lo que has explicado muy bien es eso, lo de la SL, el dinero se queda en la cuenta y si tú te sacas 2.000 de nómina, pues vas a tributar como que tienes un sueldo de 2.000 euros. Ujú. Y si dejas el dinero en la cuenta de la SL, no tienes por qué tributar más que el impuesto de sociedades anual. Pero que luego si no te sacas esos beneficios se queda en la cuenta y no tienes tanto impacto fiscal, exactamente. Qué guay. Y creo recordar que no os he preguntado. ¿Cuánto estáis facturando aprox con este local a día de hoy que ya está funcionando? Ya tenemos un poquito de lista de espera. ¿Cuánto podéis estar facturando al mes vosotros? Depende del mes, porque agosto es un mes que baja mucho, julio es un mes que suele bajar bastante por las vacaciones y este barrio pues que se queda bastante vacío, Ujú. pero una horquilla a lo mejor entre 8 y 11, depende un poco del mes, más o menos, de Ah, facturación, sí, luego de ganancia, ni un 50%, sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, por eso siempre hago esta pregunta Sí, también, claro, para que la gente comprenda que, pues eso, que puedes facturar 10.000 por poner un número redondo, sí, pero que eso no va a vuestras cuentas. no, Ojalá, ¿no? no, Pero bueno, ya veo que estáis en el proceso de ir generando un poquito más, ir sí, creciendo y sí. ir generando eso. Vale, vamos a hablar un poco, antes de terminar, cómo a día de hoy, si estáis haciendo alguna operativa de cómo captar clientes, que entiendo que va un poco por el boca a boca sobre todo y tal, le estáis dando caña un poquito a Instagram y demás. ¿Cómo enfocáis eso de ganar nuevos clientes? Bueno, ahora le pasaré el micro porque el tema de redes suele llevarlo mejor él, pero sobre todo, a ver, es verdad que para mi gusto la mejor publicidad es el boca a boca, porque al final lo único que miran es como luego a lo mejor una reseña o tal, o sé qué, pero
es la que mejor funciona, pero sí que es verdad que, joder, pues intentamos cuidar un poquito el Instagram, enseñar un poquito nuestras redes, enseñar un poquito lo que hacemos, cómo es la clínica, publicitar esas publicaciones, esas historias que ponemos en Instagram, pero va un poquito más enfocado por ahí, tener un poquito cuidado como todo, que no sea un desastre el Instagram, que no sea un desastre la página web, que esté un poco todo, pues joder, que venga los precios, que venga lo que hacemos, que venga un poco todo eso, no sé si... Sí, no, básicamente es lo que ha dicho él, intentar tener muy explicado las dudas que tenga la gente. Te digo, yo como usuario, que me gustaría que un local o que un negocio me enseñe cómo trabajan, las técnicas que hacen, los precios, el horario. Entonces intentamos cuidar eso tanto en Instagram como en Google, que ahora pues está muy en auge lo de Google. Y pues obtener en Google la ubicación exacta, todos los datos que te piden, poner fotos y vídeos en Google, que también dicen que es muy importante, el tema de las reseñas, que hemos hablado también antes, tenerlas pues lo más importante, que no deje reseñas a la gente que venga, eso es importante. Sí. Entonces, básicamente eso, el boca a boca es lo más fuerte, pero cuidar las redes y el posicionamiento. Ujú. Tampoco pagamos nada en Google, nada por posicionarnos, ni mucho menos, pero tener un poquito Sí, un cuidado. poquito cuidado, que la Exactamente, gente que os busque o que caiga en vuestras redes, exactamente. pues Y luego, una cosa muy importante es lo de las palabras clave, ¿no? En Google, pues tienes que poner, si hay gente que busca muy específicamente que tengas ecógrafo o que tengas la EPI, fisio coslada EPI, pues si no sepáis intentar vosotros. que las palabras clave sean esas, pues para estar ahí arriba, claro. Genial. Vale, y en cuestión de clientes, tío, pregunta que me interesa mucho. Vosotros en redes subís, contarme un poco ahora, que tratáis a gente como muy top, en el sentido de ya deportistas, que igual que hemos dicho que tratáis al fontanero, al Sí, sí, sí. electricista, a la Paqui del Quinto, ¿no? Que tenéis hueco para todos, Claro, para dejar claro que no os centráis solo en deportistas de élite ni cosas de estas. totalmente. Pero, ¿cómo conseguís, o sea, cómo habéis llegado hasta esa gente de, antes me metía y tenéis una foto con una chica que ha competido en culturismo, diferentes tipos de deportistas? ¿Cómo llegáis a ese tipo de target y que vengan con Vale. vosotros? Bueno, el culturismo te lo voy a explicar luego Imavos, porque eso fue cosa suya. Pero a ver, lo que hemos hablado al principio, el tema del fútbol. Al final el fútbol te da muchos contactos, para bien y para mal, y pues eso, al final la gente te conoce desde hace muchos años y un jugador que le ha ido bien contigo, a lo mejor ha estado no sé cuántos años fuera de Madrid en otro equipo, vuelve a Madrid o está unas navidades en Madrid, lo que sea, se trata contigo y a lo mejor cuando le conociste estaba en tercera división en no sé qué equipo y ahora está jugando en primera división de Grecia y es un tío más conocido. Entonces es un poco pues eso, sí. Ujú. Y luego es verdad que tenemos fotos con jugadores y hay algunos que hemos hecho fotos y no podemos subir Claro. porque a lo mejor está en algún equipo que el club no quiere que se traten por fuera. ¿Ah, sí? ¿Eso pasa? Claro, sí, sí, eso es la... O sea, los que subimos es porque han venido en verano, a lo mejor, que ya están fuera de temporada y como nos conocen, pues vienen un poco a la puesta a punto después de la temporada y tal. Pero hay algunos que vienen durante la temporada y esos o no les pedimos foto o a lo mejor no lo hacemos por si acaso tenerla ahí para un futuro, Sí, para vosotros, sabiendo que sería un bombazo subir una foto con esa persona, pero que pues no podemos por privacidad y por no poner un compromiso al jugador de que el club diga, oye, tío, que estés tratándote Ah, pues no fuera. sabía que tenía ese tipo de limitaciones, a lo Sí, de hecho mejor. algunos tienen hasta multa, ¿eh? Así. Si se entera el club, les ponen multa de lo que sea Ujú. por tratarse fuera, a no ser que hablen con el club, pero Sí, que vamos, pidan ese permiso por lo que es sea. raro, a no ser que seas un jugador top de primera división, que está en el mundial ahora, que hace lo que quiera, de oye, yo me tengo mi fisio, eso no existe. En primera o segunda división es raro que un futbolista anuncie al equipo, oye, que me voy a tratar por fuera. Tiene que tener mucha confianza o que la lesión no mejora, y dice, es que después de un mes no he mejorado, dejarme que me busque la vida por fuera. Y hay algunos clubes que aceptan y otros que no. Qué cosa, no sabía, me parece curioso. Sí, 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 sí. Y de hecho yo creo que es un poco también por como tener un seguimiento de esos chicos, ser buena persona con ellos, ¿sabes? Pues, joder, además, hace poco, este año a Nico, no sé, dos o tres jugadores estaban lesionados en su equipo y le estaban escribiendo a ver si le estaba haciendo esas cosas bien, ¿sabes? O sea, o esto está bien, esto está mal, me puedo hacer esto, me puedo hacer lo otro. Claro, tienen esa confianza que al final, joder, aunque vayas fuera, pero que sigan escribiéndote para los tratamientos, joder, eso mola un montón también, tío. Lo Eso ves, mola un sí, que montón. tengan esa confianza con vosotros y que tú también sea recíproco, ¿no? De que vos puedan consultar y. Y lo de la futbolista, eso fue Pues fue un día que vine, sinceramente no sé cómo nos escribió, debió de ver las reseñas o la química, yo qué sé, no lo sé. Yo estaba ahí en la recepción por la mañana, primera hora, y nos escribió por Instagram una chica que le dije a Nico, oye, esta chica, verificada, culturista de élite, de estadounidense, hola, estoy en Madrid y buscaba una clínica de fisio para tratarme.
y dio la casualidad que justo ese día teníamos un hueco por la mañana, a última hora, no sé si cambiamos un paciente y luego la pusimos y tal. Y nada, vino aquí con su chico, que era mexicano creo que era, que hablaba español también, nos iba traduciendo, íbamos ahí hablando y la chica competía en Aranjuez, en un, no sé qué sería Sí, de una competi una de eso. competición importante y tal, y quería pues un tratamiento de descarga de piernas, soltarse, claro, dice que nunca la habían tratado fuerte como la tratamos, le pusimos también la Zamar para que le drenase un poco el líquido que podría tener del viaje y demás, y la verdad que fue una experiencia chula, sí, sí, porque Qué guay. Fue sí, curioso, sí, porque fue ese año curioso, sí, 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 no me acuerdo. sí, sí, sí. Qué guay, tío. Y ya para ir finalizando, que si no, yo me tiraría aquí toda la Sí, mañana. joder, madre mía. Nosotros también. Me encanta, tío. Pues, también cuando la gente me pregunta, joder, Adri, ¿qué tal va el podcast? Y digo, a ver, en visitas como tal, tampoco es que me está haciendo famoso, ¿sabes? Que va mejorando todos los días Este y demás. podcast te va a lanzar, ya verás. Bueno, ojalá, Acuérdate. que vosotros lo veáis y que yo siempre digo lo mismo, después de un año cogeros y decir, oye, chavales, que sigue funcionando esto, volvemos a grabar, a ver dónde estáis, ¿sabes? Claro, sí, sí. Sería buenísimo. Pero a lo que voy, tío, me encanta porque si, aparte de que creo que generamos valor para la gente o que puede, entretenimiento, llamámoslo como cada uno buscará algo que sea, pero yo me llevo una gratificación personal de que al final son conversaciones que la gente se le ve cómodas, que no, y que al final hablamos en el mismo mood, como yo digo, ¿sabes? Y está guay conectar con gente de ese mismo rollo, que siempre lo he explicado, que el objetivo del podcast es conectar con gente también, abrir mi círculo personal y salir un poco de ese círculo de mis colegas que nadie emprende y no le Claro. gusta este mundillo, ¿no? Sí, sí. Así que yo por esa parte encantado y me tiraría pues toda la mañana aquí hablando con vosotros. Pero por ir finiquitando un poco el tema, ya hemos hablado de vuestra historia, empresa, números. Me gustaría saber que al ser dos y un negocio que ha empezado de cero, ¿cuál ha sido la discusión más fuerte que habéis tenido? Que ahora me diréis, no, pues ninguna. Pues en algún momento habréis tenido alguna discrepancia de que uno diga, no, pues es que esto yo lo prefiero así y el otro diga, A mí es que no se me ocurre ninguna, te lo juro, ¿eh? ¿eh? No se me ocurre ahora mismo ninguna, te lo prometo, ¿eh? O sea, si se te ocurre alguna. Yo creo que no. Bueno, quizá, y tampoco es una discusión, el nombre de la clínica, a lo ¿Ah, sí? mejor. Sí, yo. No, Sí, bueno, está bien, está bien. sí. No, claro, pero donde sí. más hemos, a lo mejor, cada uno ha dado su opinión en cuanto al diseño del logo, en cuanto al nombre, si redondo, si así, si asado, un poco eso. Pero Pero todo lo demás fluido de todo lo demás, momento, de ¿no? momento, fluido, sí, sí, de verdad, ¿eh? Nada, No. qué guay, Sí, tío. Pues por esa fácil. parte me alegro. Nos lo hacemos fácil, sí. Y vale, pues nada, por mi parte cerramos estos bloques. Vamos a ir a finalizar ya un poco la entrevista, ¿no? Para que la gente tampoco se eche aquí una mañana entera con nosotros. Y me gustaría que me contarais cómo os veis a futuro. Ahora lleváis un añito, estáis empezando, ya tenéis mucho track record detrás, pero con vuestro negocio, ¿cómo os veis a corto, medio, largo plazo? ¿Cuál es esa hoja de ruta que tenéis? Pues mira, nosotros yo creo que, bueno, voy a hablar por mí, ahora que diga Ima, seguir creciendo aquí, poder meter más fisios y ampliar un poquito el equipo, hacer un equipo guay, que trabaje bien y que la gente siga igual de contenta. Eh, Tema de montar otra clínica, yo creo que con todo el trabajo que lleva, yo lo veo lejos, ¿vale? Porque es mucho, mucho curro y mucho lío y mucha licencia y mucho todo. Pero sí que hemos hablado alguna vez de seguir emprendiendo. No sabemos el qué, si montar, no sé, cualquier otro tipo de negocio, pero algo nos gustaría seguir emprendiendo porque creo que se nos da bien. Tenemos al final unas herramientas muy buenas de cara al público que creo que nos ayuda mucho. Somos gente con cabeza, que no derrochamos el dinero ni nos gastamos el dinero a lo loco. Y a medio y largo plazo eso, con otro segundo negocio, no sé si una clínica de fisio, pero seguir emprendiendo desde luego que sí nos molaría. Qué guay, tío. Me alegra esa respuesta, en plan, me gusta, ¿sabes? Que no es... No, pero es verdad, es que al final, siendo cada persona es un mundo, en ese sentido, a la hora de trabajar, de ver un poco cómo las cosas, somos muy parecidos y es que es verdad, es la realidad. Entonces, yo me veo un poco igual, o sea, al final, montando un equipo chulo en condiciones aquí que te funcione, cuidándolo y tal, y luego emprendiendo en otro tipo de, en otro ámbito, pues quizá también. Es que tampoco nos cerramos puertas. Genial, tío. ¿Y cómo, esta pregunta me gusta hacerla también, cómo veis, o sea, cuando vosotros os imagináis de mayores, como yo digo, ¿sabes? Que ahora somos jóvenes, pero ¿cuál sería vuestro objetivo? Porque hay gente que me dice, pues yo quiero dejar de trabajar. Y otra gente dice, no, pues es que a mí mi trabajo me hace feliz, ¿no? ¿Cómo sería ese objetivo que os veis el día de mañana? ¿Qué os gustaría perseguir? Buena pregunta. A ver, yo es verdad que tampoco me he planteado de cara a cuando me jubile, ¿sabes? Es verdad que de momento me cuesta imaginarme
sin tratar a nadie. Por ejemplo, muchas veces dice la gente, joder, te quieres montar una clínica para meter 6 fisios y tú no currar. Pues es que no lo sé, pues es que estamos todo el día, hemos montado una clínica hace un año y estamos mirando cosas para emprender. Es Claro. que dice la gente, pero estáis chalados, estáis tal. Bueno, sí, pero es que no lo sabemos todavía. Yo, vamos, ¿cómo me veo? Pues currando, pues probablemente también, sí, pero sí, dejando de currar, de momento no. De momento no me veo. No me Bien, veo. bien. Pues un poco la misma línea. Sobre todo a lo mejor en un futuro seleccionar un poco tratamientos, no coger todos los tratamientos, sino decir, pues un caso un poco complicado o un caso que viene rebotado de muchos fisios y tal y te apetece como un reto, ¿sabes? Pero bueno, teniendo un poquito más de libertad, lógicamente también te montas un negocio para tener esa libertad a largo plazo de poder tener menos horas de trabajo, pero igual que él, yo no me veo dejando la fisioterapia ni de lejos. No, no. Qué guay. Y además mola porque ya habéis dicho que os gusta formaros, estar al día, Sí. está guay. Vale, pues vamos con la clave dólar. ¿Cuál sería para vosotros la clave dólar, para la gente que nos esté viendo, de ese aprendizaje que podéis aportar vosotros desde vuestra experiencia para alguien que esté en el punto de querer emprender, querer montar algo? ¿Cuál es esa clave que digáis, pues esto para mí ha sido fundamental? Yo creo que poner mucho el foco en lo que quieres montar. Es verdad que muchos emprendedores hablan de pasión, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes dinero para montar una clínica dental y no tienes ni idea de lo que significa. Pero si pones el foco en ello, en intentar informarte, en ver cómo funcionan otras clínicas y demás, al final si pones el foco en eso, yo creo que es la clave para ello. No tienes por qué tener pasión, yo creo. A nosotros el tener pasión por la fisioterapia nos ha ayudado a que salga todo mucho mejor y yo creo que siempre va a salir mejor si lo que haces aparte de tener un foco es pasión. Pero sobre todo dedicarle muchas, muchas, muchas horas, que eso es como un hijo, lo que hemos hablado, volvemos a lo mismo, es dedicarle horas, igual que a un hijo le dedicas horas y dinero, una buena inversión, pero sobre todo focalizarte mucho en ello y estar pendiente, informarte, mirar cosas, todo relacionado con lo que quieres montar y no hacerlo a lo loco. Ujú. Yo creo que eso es una parte muy importante. Pues en mi caso yo creo que es un poco relacionado con eso también, pero porque mucha gente se cree que es como, joder, lo que dices tú de tienes que tener mentalidad de empresario, y al final yo creo que básicamente es ser constante, ser cabezón, de decir, quiero hacer esto, pues venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, y ir, y darle caña, y darle caña, y darle caña. Y llega un momento que al final te sale solo, pero como en todo en la vida, me pongo a dieta, vale, un mes, pero si eres constante, eres constante, eres constante, acaban saliendo resultados. Entonces, no sé, yo es que soy mucho esa filosofía de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y yo creo que eso sí que puede ser una clave. Sí, Una un buen clave. aprendizaje por parte de los dos. Espero que cualquiera que nos esté escuchando y haya aguantado toda esta hora y media, hora 40 más o menos que llevamos, bastante Sí, ahí, le va a servir y yo creo que aporta mucho valor. qué bueno. Siguiente, ya viendo un poco el concepto del podcast, ¿a quién traeríais y qué le preguntaríais? Yo le voy a pasar aquí el micro a mi compi porque yo también estoy de acuerdo en la invitada, pero Yo invitaría a mi pareja, Susana, ¿vale? Que ¿Eh? tiene un centro también de psicopedagogía suyo. Y le preguntaría un poco, hoy en día que está un poco tan de moda esto de la dificultad que tienen algunas mujeres, ¿no? Para emprender, con el feminismo tan en auge y tal, ¿qué dificultades ha encontrado ella en España como mujer para poder montar su empresa? Porque al final ha tenido muchas dificultades, no como mujer, sino como persona humana. Ujú, Y bueno, un poquito iría por ahí. Si es verdad que hay tanta dificultad para una mujer, como muchas ujú. personas dicen, el hecho de poder emprender y montar algo tuyo. Ok, tío, pues tomamos nota. Susana, te llamaremos. Espero que acepte esta Sí, propuesta. seguro que sí. Y nada, llegados a este punto, agradecer a la gente que haya llegado hasta este punto, hayan conocido vuestra historia, que creo que a mí me ha parecido apasionante porque la habéis explicado además muy bien, se nota la pasión, mola mucho que entre vosotros, yo creo que es complicado también encontrar esa pareja de baile que hablábamos antes, que vaya tan bien, que vaya tan acorde, tal, que no haya esas diferencias que tal, que surgirán seguramente en un futuro, sería lo normal, pero, joder, yo personalmente mi enhorabuena. Y nada, para el que esté aquí, dejaremos las redes sociales, vuestros números y todo eso por si os queréis venir a tratar con ellos. Y si dais like y os suscribís al canal, a nosotros nos ayudáis mogollón para seguir creciendo. Y nada, por mi parte, agradeceros que hayáis sacado este ratito por la mañana y hayáis confiado un poco en este proyecto también. Espero que lo hayáis Gracias a disfrutado. ti, gracias a ti. Y nada, muchas gracias.